ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Estoy buscando un amor que me sepa comprender, que me dé su corazón y a mi lado siempre esté. Estoy muy solo, sin saber qué hacer. Ando buscando ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontraré a mi amor. Yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. ¿Sabes, vida? Noa, Noa para ti, Noa para ti. Donde esté, voy siempre. Yo te quiero conmigo. Necesito cuidados. Necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor. Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca.
sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Bienvenidos a la Popu TV, señora, señor, a todos los yuteños que están conectados hace rato. Tengo que contarles algo, Dios mío, este es el humor del día. Tengo que contarles algo. Yo llegué temprano, Richard llegó antes que yo y ya estamos acá. Salva sí tuvo un problema, Piti tuvo un problemita por este tema del ASU. Hay muchísimo tráfico, está llegando, en breve ya se una a nosotros también. José no viene. ¿Qué le pasa a ese gordo? Y acá... Por no venir al programa, hasta asado con su otro programa y no viene acá. ¡Irresponsable! Vos sabés que ya era luego todo muy lindo para ser cierto. ¿Cómo estás, compañero? Bien, Buen día, bien, bien. Richard. Buen día, Fabi. Buen día, Muñeco. Quique. ¿Cómo estás, ¿Cómo te va, Richard, mi Quique? ídolo? Tenés Qué tu capo. fan. Ah, La muchas señora gracias. que vi al lado de mi casa. Muchas Le mando saludos a doña Clotilde. Ah, 85 años. Salud. Fan de Richard Machuca. Saludos, doña Cloti. Que muchas ¿Cómo fanáticas sabes? señoras tenés, Richard. Basta, perdón, ¿de? Ahí está, a la Ah, izquierda. sí, así. Listo. ¿Cómo le Ah, quieren sí. la señora a Richard? Impresionante es. Le porque siguen en Popu FM. la vez que contó que le tocaron la cola en la expo, Es verdad. explotó. No, eso fue una locura. Explotó. Realmente. Terrible. No pensé pasar por eso. La perdición de la señora es Richard Machuca. Tanto así no creo. ¿Cómo está, Fabi? Gusto, equipo, espectacular viernes. Hay tantas cosas que desarrollar hoy porque hay demasiadas cosas. Muchísimas actividades en el calendario de este fin de semana. Sí. A su 2025 o 2025, Hei y Puoñe Ponaba. Las calles, llenitas las calles de comitivas, de policías que están haciendo los controles relativamente rigurosos y también ellos. Los policías de tránsito, ya vi demasiados cepos en lo que venía de mi casa acá. ¿Dónde voy, Fabi, para que la gente sepa más o menos hacia más o menos dónde? esta zona de Ñuguazú, saliendo de esta zona Ñuguazú, viniendo derecho por avenida Aviadores, pasando por España. Y toda esa zona pasando ahí, zona Carmelitas, también vi ya muchísimos policías de tránsito, varios multados y también varios con cepo. A propósito, el otro día, Ainara Ábalos también fue víctima de un pequeño, lindo y nuevito era el cepo. Nuevito. Por lo visto, sacaron de la caja y vinieron y le colocaron como zapatito a Ainara Especial. Ábalos acá a la vuelta. Especialito. Hay que estacionar en los Este lugares donde corresponden, Fabi. Este es de Ainara, dijeron, vamos a sacar este de la caja, Trox, le Sí, pusieron. así mismo. Pero hay muchos controles porque también llegamos al tiempo estipulado para que podamos tener nuestra documentación en regla. Cuando se acerque el policía de tránsito no nos podemos hacer los locos y decirle, ah, no, pero ¿y ustedes cuándo se van a poner en condiciones? ¿Cuándo van a poner famoso? Pues la gente se plaguea. Sí. Ustedes se ponen acá porque ¿Usted tal quién cosa. coimear nomás? No, y no se puede, pues, para poder reclamar algo tenemos que estar regularizados con nuestras documentaciones, estacionar donde se debe, tenemos mucha visita en casa,
varios extranjeros, la comitiva de los atletas es muy grande y el despliegue que se va a tener para la inauguración de mañana es enorme. Ayer hablábamos también en otro programa sobre cuáles eran los puntos específicos a los que tenían que atenerse. Mañana tenemos ciclismo en la zona costanera, tenemos también zona Sajonia ya repleto, por supuesto lo que es esta zona de Eusebio Ayala, La Secretaría Nacional. Secretaría Nacional de Deporte y todos los lugares en donde tengamos estos puntos. donde se Hacia van Encarnación desarrollando. también se va a... Aparte de eso, sí, lo de Encarnación, Sí. el rally mundial, el mundial de rally que ya está acaparando también la atención, no solamente de propios, sino también de extraños. Hay mucha gente involucrada, hay mucho dinero invertido, incluso tengo entendido que ya hay pocos lugares para hospedaje en esos 4 días. Imagínate, 4 días y ya no hay lugar. Vos sabés que yo me quiero ir al rally mundial. Una linda experiencia, ¿eh? Ha de ser una linda experiencia. O sea, quiero entender por qué hombre ser feliz en la época del rally. Porque hay asado, cerveza y auto rápido. No, es impresionante, pero literalmente. Hombre, tomar cerveza, comer asado y ver auto. Ver autos, ser feliz, vivir en el camping. Demasiado gusto a la aventura de estar ahí. ¿Alguna vez pasando autos. corriste, Quique? No, yo no puedo correr. Yo soy un loro, Richard. Ah, Claro, no, pero... El papá de Llanito corre rally. El papá de Llanito corre rally. Él es aficionado al rally de Heracue, es pesado ya ese. El papá de Llanito se va. Entonces, Sí, si el papá de Llanito se va a ir, claro que se va a ir. Llanito se va también. También tiene que ir. Se va a vacaciones. Quique, contame, Me va a llevar con él. contame una cosita, Quique. Vos sabrías si es que Llanito levanta gracias a su papá. Si es que Llanito levanta gracias a su papá. ¿Por qué me mirabas así, Quique? ¿Entendés bien lo que vas a decir, carajo? Por eso te pregunto, Quique, si de por ahí vos sabés si es que Llanito le... ¿Por qué pones así tu pito? Mira. Ay, está Imposible. Mira. Imposible. Llegue, Se no. enojó. Le tocaste donde no le tenías que tocar. No, y le... Alguna que otra vez le digo algo, pero no. Alguna que No otra. necesita de su papá, él ya es churro. Es que Llanito Sí. es churro y es inteligente. Menos mal enano, porque si era alto, demasiado churro ya iba a Ya ser. iba a ser. Imagínate, Sibeli, ¿vos te acuerdas cuando Sibeli le dijo que iba a seguir siendo millonario? Y Sí, que pero iba a que ser cuide su pulmón. más millonario porque cuide su pulmón. Ya le fuma dijo. menos ahora. Ya, vos sabés que Llanito salió esa vez, Llanito salió asustado y afectado. ¿Vos estabas boludo. el día de San Juan cuando le dijo? Que no, yo no estuve. no Bueno, estuve, te no contamos el contexto. Amigo, esa pruebera pagana me da más miedo que la fe en sí, boludo. Te juro, boludo. Esto no te dice la verdad. Le dijo, se sentó Llanito y le preguntó qué iba a pasar. estuve. Le preguntó sobre su economía y sobre su salud. Plata ya, ahora Sobre deba plata. tal. Sí. Le dijo así. O sea, le leyó el específicamente. futuro. Le leyó el futuro. Le leyó el futuro. Y sacaba su carta así, Belindira, Churi. Y le miró. Y le volvió a mirar a Llanito y miró su carta y le miraba a Llanito. Sí. Dira, Churi, vos sabés que estoy viendo que tu carta acá salió todo bien. Vos ya sos millonario, vas a ser más millonario y encima otra vez vas a tener mucha plata. Pero, y ahí cuando dijo, pero... Mira, Ahí nos fuimos al mar. Y vos sabés qué, Fabi. Sí. Esta vez me dijo que no tenía relaciones hace 2 semanas y era cierto. 2 semanas exacto la clavó No, le dijo. la señora. Y Llanito se quedó pálido porque la señora le dijo que no estaba teniéndole. Así me ve. ¿Cómo si Tauro es el signo viril? Tauro es signo viril, ¿cómo no va a Ahora ser? es toro. ¿Cómo no va a ser el amor? Le digo. Sí. Y después le dijo, pero acá también aparece que vos te vas a tener mucho dinero, pero tenés que cuidar tu pulmón. Boludo. Tenés que- Cáncer me pega. Se fue, no habló, salió acá por todo el pasillo. Se fue digiriendo lo que le dijo Sibelis. Deja el pucho, me dijo Cibeles. No, pero le dejó tocado, le dejó boluda, vos sabés que hey, me contó en la vereda otra vez. Pues habitualmente él siempre viene ya medio hablando, estaba así medio chill, pero ese día estaba... Me liquidó esa, Mozzarella. boludo. 12-8. No le diga demonio que no le traiga más, que después me va a querer matar. Y José, cuando viene alguien así que lee las cartas, eso. José no habla, No, boludo. no habla así, acá. Gordo cagón. Acá o pone cualquier cosa, o está así, o toca cualquier cosa, o si no. Nomás dice, él no quiere. Y Sibeli le dijo, pero vos te acordás que yo te leí justamente vos que sos un incrédulo, o sea, que no creía. Y había sido, es porque respeta y porque demasiado cree. Por una cuestión de De fe. De fe.
Claro, es pagando, pues, Sí, para sí, él, sí. ¿entendés? Y hay gente que cree y hay gente que no cree. Pero a mí me llama la atención muchas veces de ese tipo de personas que tienen ese poder, porque ¿Vos sos todos los seres escéptico, humanos Richard? tenemos, ¿perdón? ¿Vos sos escéptico o Y- sos creyente? Yo soy creyente. Pero de esas cosas sos escéptico, no. Pero cuando te leen las cartas, ¿alguien alguna vez te leyó las cartas? 2 veces me hice leer las cartas y no coincidieron de ahí. A partir de ella no creí yo, al menos en las cartas. Los caracoles nunca hice. Ah, o sea, no es que te funcionó. No, no. No te No, no, salió no. lo que dijo, no te predijo No, no. nada, no te dijo nada. En lo absoluto. Ok. A ver qué dice la de gente de YouTube. A ver, buen día, despiértense, payasos. Buen día, vayan llegando la gente de YouTube, pueden escribir por el WhatsApp también. Buen día, Popu TV, comunidad de saudades, dice Yaca Lula da Silva. Hoy no tienen alternativa, les voy a tener que leer nuevamente yo. Hola, nuevo amigo José, dice Lula da Silva. Buen día, alegría, viernes, dice Rolando Villalba. Jaupe y los demonios, ya estamos prendidos, estamos prendiendo el primer porro en honor a la Popu en la plaza. Hoy no vino el líder, José Ayala, así que tiene que tener Borracho. Ayer tu encuentro con el equipo de tercer tiempo y Guañandeco, hoy se tenía que hacer unos análisis. Si es que hay fotos. A ver. Hay si fotos reveladoras. Ay, A ver. video. El que se fue a hacer... ¡Traidor! ¡Traidor! Ahí está, pues. El que hizo estudios, porque Jaiko Coanga es sordo. Mentiroso encima. Jaiko Coanga ya no es en Dubeima, pues. Mira lo No, que es yo con me ese. tengo que hacer Encima equipo estudio. mayonesa, la única es Malala ahí, boludo. Yo voy a necesitar... Le conozco a todos esos payasos que están ahí. José Ayala estaba 2 pasos adelante, había sido. Él ya sabía que no iba a llegar. Él ya sabía que se tenía que cocinar, que se iba a quedar a comer. Pero cómo le gusta el trago y le gusta Encima la comida. ayer vi que estaba Dorito y él no cocinó. Imagínate lo que habrá comido, No, boludo. ay, Ese es su Ozempic que No, se meta no. en el orto. Pero Ahora ya empecé mi Ozempic. Me desperté y estoy lleno de puta. habrá comido legalmente, porque cuando te pones ese inyectable... ¿Te pusiste ya alguna vez ese inyectable, Richard? No, todavía no ¿Probaste? probé. ¿Pero Todavía querés no probé. usar? Que capaz que me anime. Voy a ver cómo le funciona a José y en base a eso vamos a tomar la decisión. Yo usé cuando tenía resistencia a la insulina y me dieron para usar creo que 2 o 4 semanas aproximadamente era. Cuando entrenabas para wellness, No, eso ¿No? fue después, ya hace como 2, 3 años atrás por ahí, subí unos 20 kilos por ahí. Ok. Porque me dieron unos antidepresivos y después me dio una resistencia a la insulina, entonces ahí me dieron este inyectable como para arrancar otra vez. Súper bien, pero hambre, de verdad no tenía hambre. Nada. La comida que comía, lo poco que podía comer, sí me llegaba así, como dijo José, contaba, me llegaba otra vez a la garganta y se me secaba mucho el ojo. Ah, el porque ojo, tiene sus dañitos ahí colaterales, su efecto. porque no sé si es que la gente sabe que Fabi Martínez fue campeona de wellness, una Sí. de las categorías en donde el fisiculturismo solamente marca de cintura para abajo. ¿verdad? Sí, era la ¿Te acuerdas? categoría que era como Sí. más apretadita. Sí, más apretadita, Ayer me acuerdo. justo Angana estaba mirando y dije, Maena, en la época que pesoqueaba. ¿Alguna vez vos pesoqueaste? ¿Alguien pesoqueó acá? Un tiempo sí, un tiempo hasta los 25. ¿No tenés una foto tuya No, vos sabes que... de tu teléfono, nada de antes? Nada. Quique, ¿vos alguna vez pesoqueaste o no? Mira mi brazo que empezó a doy. Ay, sí, Mirá vos. ahí está. Pero Quique, Así yo me lo quedo, mira. Así. ¿y asteroides? ¿Alguna vez usaste asteroides? ¿Qué? ¿Asteroides Pero- usaste alguna? ¿Asteroides? No sé nunca Asteroides eso. y pavos, No nunca. se claven. Tienen que cuidarse, si no se les va a quedar la mano así, Y venosa. eso se le va a parar. Así se van a quedar. ¿Qué dice? Ahora Fabiola cuando vos practicas. Después, ¿qué tal? Así como Richard Machuca. ¿verdad? ¿Qué tal, muñeco? ¿Cómo De estás? repente Imagínate. ¿Cómo está, Mamá muñeco? Decina un poco. Hola, Poco. gente, ¿cómo está? Buenos días. Como si fuese yo. Hola, gente. Buenos días. Es que apenas me sale, te juro por Dios, no puedo. No sale. No puedo, que no sale. Y bueno, a Pasa mí que se sí me cierra. salía. ¿De qué foto? ¿Eh? A ver, ¿Ah? ¿tenemos la foto? Siempre que hay foto. Sí. ¡Hija de puta! Impresionante. Parecía alta ahí, Fabi. No me muestre
nada estas Ya lo que cosas. es. Porque hoy yo venía pensando. Tenta, lo que era, Fabi. Yo venía manejando y dije, yo necesito volver a hacer algún deporte en serio con este tema de mi hipotiroidismo. Y dije, ¿qué deporte voy a hacer si es que no hago culturismo? Porque este ya es un deporte súper extremo para mi metabolismo, para la condición que tengo. Pero yo necesito hacer algún deporte y dije, voy a ir a ver qué hay en el ASU mañana. Me voy a tomar la opción de alguna de las opciones olímpicas y voy a volver a competir en algún deporte. Culturista ya no creo. ¿Quieren ser ¿Por qué? ¿Alguien quiere ser culturista acá? ¿Por qué? ¿Por qué estás todavía en condiciones físicas para lograr eso? Imagínate, porque recuerdo cuando vos empezabas en el culturismo. De esta me veo así, quiero llorar. ¿Ah? No, una locura. Impresionante. Fabi Martínez, capa. Mirana, un poco ahí ya estaba Transformer Estella. Ahí ya Ahí ya estaba. ¿Cómo está? Tira, ¿Cómo está, coe. muñeco? ¿Cómo estás, Sí. muñeco? Hola, Ahí muñeco, sí hablaba, ¿cómo estás? hola, Sí. hola, muñeco. Sí, hablaba bastante grueso. Ahí ya hablaba grueso, Sí. pero ahí ya era la época en la que tuve que redoblar todo lo que hacía porque ya cada vez era más. Eso es lo que tiene. Mira, lo que- Hijo de puta. Mira lo que es. más fuerte que demonio estaba. ¡Le Mira, parece a Flor de la B! Más fuerte que Apo y Sarapó de travesti. Sí, ese fue. Te quiero contar. Demonio, te pasaste, la demonio. gran Me hija encantó. de mil. Miren un poco esa barra de chocolate. Los perros, a ustedes que están ahí en YouTube, no creo que alguna vez hayan llegado. Vacío, a este- bro, vacío. Masivo, bro, masivo. Pero, ¿será que José Ayala logra ese objetivo? Mira, Es lo que es. yo creo que José sí se propone qué churro va a hacer, si así. Si Sí. está así todo marcado. Es más fácil que Cerro salga campeón de la Copa Libertadores a que José baje de peso. Vos sabés Qué malo. qué tipo será el otro día. José, 45 minutos, no quiero entrenar. Y después ya era así como, ¿viste cuando te Por vas a Baraham. pelear? Ya no íbamos a discutir y yo ahí ya me di cuenta que él de verdad estaba tomando en serio de que él no Pesado el quiere entrenar. gordo, pesado. Y ahí me di cuenta de que, bueno, mejor no me decía, no, bueno, dale, ya está, dale, sí, porque ¿Y yo pasa? pensé que era como que podíamos tener esa conversación, pero no es algo que No quiera hay hacer. personas de Ya estaba Fay en esa foto. ¡Veamos! Mira. ¡Eva! ¡Hijo de puta! Hija de puta legal. No, admirable. Yo tuve la oportunidad de presentarle a Fabi Martínez en varios de los eventos de Mr. Paraguay, Mr. de la Paraguay. asociación. Mr. Paraguay, de la asociación, cuando estaba como presidente Oscar Tuma, después se quedó Cristian Tuma, Sí. y después se quedó, ahora actualmente está Víctor Miela. Ahora Así que está le Víctor mandamos Miela. un fuerte abrazo. Vos sabés que tenés razón que fue pasando así de generación en Sí, generación lento. Ya en el Teatro Guaraní. Teatro Guaraní. ¿Cuántas veces yo no te presenté ahí? Tenés A vos, razón, a Mirna Richard. Pereira, también a esta que fue Miss Tanga, Karen Brisueña. Karen Mira, de mi suena, También ella señor. fue campeona wellness Qué de tu categoría. fuerte que era, o sea que hasta ahora, el otro día le encontré en una conocida churrasquería y Karen Brisueña ahora es nutricionista. Sí, me enteré. Varias me enteré. modelos, ¿se acuerdan de Graciela Núñez? Graciela Núñez, sí. Graciela Núñez, la que era Graciela Núñez. Stum se retiró, pero Graciela Núñez era una conocida modelo en la época de Lilian, creo que estaba en Mundo Modelo también. También el mundo modelo estuvo. Ella tiene su gimnasio, pesoquea también siempre. Otra que se mantiene súper bien es Rosana Barrios. Sí. Terasco, eso se mantiene ya. Rosana Barrios está más fuerte que patada. Y a Rosana Beltrán la vez pasada la vi también. Y Rosana Beltrán. los años son muy generosos ¿Qué con esa mujer? señora. Yo le escuché con Clary Arias a Rosana Beltrán, Sí. que ella es la oposición al pesoqueo. Ella es todo lo que podemos considerar de sutil en una mujer. Cómo hablaba, una voz seductora, súper, no sé, centrada. Creo que quería presentarse a un concurso de belleza de nuevo. Ella fue reina de belleza, había Sí, sido, me fue, enteré ese fue. día. Había sido. Tenemos mensaje por A ver, a ver. Richard. Tenemos invitado para esa ya está. El hermano de Casim. El hermano de Casim está insertado. No, es el hermano. ¿Por qué el hermano de Allá está. Allá el pariente. ¿Por qué la mano? ¿Por qué la mano blanca? El hermano de Casim. Pero tenemos visita. Si me corrigen, ¿tenemos de verdad la visita de Perla Alegre hoy? Yo pensé que Perla Alegre estaba por España. Sí, yo vi un video de ella en España. Pero vamos a ver qué dice por Twitch y después pasamos a YouTube. Triglicérido entró al grupo, dice. ¿Por qué? Después más mensajes.
Yo vengo a verle al toro. El toro. ¿Quién es el toro? Toro carruaje ese. Al loro a ese. Ah, al loro. Al loro. El toro dice acá. Sí, me escribió mal nomás. Toro carruaje. Dale, Richard, más mensajes. Pero acá otro dice, Fabi, en esa época se subía sobre vos y te rompía. Cuidado. Cuidado. A la Ay, yo creo que no voy a leer hoy. No mensajes. está pudiendo leer, No Richard. estoy pudiendo leer, pues hay palabras así. Zona de riego. Tráiganle su anteojo. Por favor, mi anteojo, urgente. Dale, Fabi. Felicidades a Yanito, ayer condujo la cueva como un pro, dicen acá. Saludos. ¿En serio? Wow. Sí, tercer reemplazante, soy A la tranquilo. gran puta. Ya está como yo, Yanito. Ya Jerez y hacer la música hoy, dice el más grande de Guaraní. ¿Qué más tenemos? Buenos días para todos. Viernes. Del 11+1 de la Plaza de José. Jaupey Popu, muchachada y gran líder José. Hoy juega el Rubio, ¿cierto? Hoy juega Rubio Ñufa. Por eso no vino. Se vaya al partido Rubio Ñu. Señores, nosotros somos unos pelotudos legalmente. Creo que después del comunicado de ayer, hoy nos dejan fuera de circulación. Dicen, claro, porque no querían que lea más, pues, YouTube. Pero hoy me voy a poner al día. Alto tema, Pai, dicen acá. Buen día, señora. Hola, buenos días, amigos de la Popu y a la audiencia. Estoy prendido al live antes de que haga mi programa en otro medio. Saludos para todos. ¡Epa, mira, po! JJ Bernabé. Está viendo el El programa. compañero de Sa. Saludos, Jota. Hoy juega el más popular. Hoy se presenta nuevamente Cerro Porteño. Enseguida vamos a hablar de eso también con Salva en la sección del Popu. Hoy juega el club más popular, Carajem, dicen acá. Hablando de señora, hoy está convocado para el partido, dicen. ¿Quién está convocado para el partido? ¿De partido aquí de Cerro, vio? Yo soy el más grande de Guaraní, dicen acá. Hoy juegan los grandes, Cerro y el Rubio. Hoy es el clásico de Barrio Obrero ante Nacional, dicen acá. Aguante Cerro, muñeco, que muchos cerritas. Yapú Salva en directo desde hace 2 horas. Estaba saliendo de una farra con varias locas. Grande el líder Salva, dice. ¡Salvador! Acá dice que lea aquí que baje, que loco, dice. ¿Qué? ¿Dónde pero le pusieron a ese miope que no sabe leer? Richard, Está zona de dando con riego. todo, Agranda nomás la pantalla, Richie. ¿Eh? Ahí vos vas a suponer. Traen a su Ahí lente. está. Le puede pasar su anteojo al abuelo, por favor, dice Lucas Marcelo. Alguna vez en Lucas Marcelo también vas a ser abuelo y vas a necesitar lentes. De la Corea Lloreo, leen a todos y no volvé a tu tribu café. Dice, no soy Lloreo, papá. Acá, Tráiganle a Salva, por favor, dice, urgente. Sí, O Utama, o Majetama. Bueno. A ver qué dice el José. Fue a colocar las banderas en la cancha Rubio Ñu. El rally estira para modelitos que se puede comprar. Ahí es más fácil, sin mucho intermediario, dicen acá. ¿Quién está escribiendo? Yo soy el más grande. ¿Cómo sería ese tema de los intermediarios? Hoy vamos a hablar de todo con Perla Alegre. Sobre todo sus dichos también. Quería hablar con ay, juepete lo que llegó. Y estamos Solari encima. Tenemos visita. José prometió que si Rubio Ñu clasificaba otra vez, iba a primera, tenía ciertos regalos. Carlos, ¿hay modelitos en el rally? Preguntan acá. ¿Se tienen o no modelos? No modelitos. Modelitos para mí es denigrante porque yo todavía me sigo considerando modelo. No me interesa de qué tipo, pero me considero todavía modelo. Así que más respeto a las modelos, señoras y señores. En este. Porque ese diminutivo generalmente suele ser ofensivo o la gente utiliza como un arma de ofensa, Fabi. Usa de una manera despectiva, así como modelito o putiqui, le dicen también. Putiquico le dicen también. Sí. Sabemos ni de la terminología, muchachos. Entonces, modelos o promotoras. Bueno, tengo acá un mensajito en el grupo. Fernandito Corbalán ya está con nosotros. Nos trajo... La Corva Burger. Señora, señor en casa, Quique, ahí que están ustedes del otro lado, nos trajo unas hamburguesas que se ven deliciosas. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va, Richard? ¿Qué tal? Un ¿Qué tal? gusto. ¿Cómo estás? Un Saludos. placer estar con ustedes y trayéndole lo mejor de Córdoba, ¿verdad? Para aguantar esta larga mañana. Casi le parece. Muchísimas. Todas estas hamburguesas tienen algún gusto específico, alguna variedad. ¿Cómo viene la mano? Sí, hoy le trajimos, por ejemplo, la cheesy doble y la bacon doble y la cheesy normal. Bien variadito.
¿Cómo sería la cheesy doble? Ya tiene doble queso. Tiene pan, tiene queso. Tiene pan lactal. Todos nuestros productos son en base a pan lactal. Queso cheddar, salsa de ajo, salsa de la casa, que es una de las más deliciosas, ¿verdad? Esa sería la cheesy. Luego está la bacon, extra carne, queso mozzarella, queso cheddar y panceta. ¿Y a qué hora preparaste qué todo eso? cosa ¿A qué hora te rica! levantaste para poder preparar las hamburguesas hoy? Y la verdad que ponerle que nos levantamos tipo las 8 realmente para poder traer calentito para que puedan disfrutar lo mejor de lo que es nuestras burgers. Para poder comer riquísimo. Yo quiero comer, ya ¿Cuál tengo querés, hambre. Quique? ¿Cuál querés, No Quique? desayuné todavía. ¿Cuál querés probar, mi La lorito? que cualquiera nomás trae El acá. que quiera probar, Sí. a uno. El que gustes. Ya Decile. metele un mordico. En breve. Ayúdale tampoco, Richard, a que le dé un Ahí lleva uno ahí. Ahí que le dé un mordisco. Ahí. Lleva Ahí está. ahí en la boca, está. listo. Muy bien. Se va ¡Ah! a quedar corto ¡Qué eso. rico, ¿Cuál bro! quieres probar, Richard? ¿Quieres probar alguno? El primer loro ¿Cuál camino. probamos? ¿Cuál El probamos? que me pase nomás. ¿Este cuál es? Tara, ta, 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 ta. Esa sería la cheesy normal, Fabi. Esta es la cheesy normal, Normal. con pan lactal, Pan tiene lactal, carne. pan tostadito. Se deshace esto. Mira, ponchame un poco más acá, mira. Bien Hija. tostadito el pan. Ahí va. Todos nuestros productos están bien conservados con la temperatura, por eso está todo en papel de aluminio. Miren, con la mano se corta esto. ¡Ah! Mira vos, hijo, ese pan que pinta que tiene. O Tiene sea, una pinta, el aroma que tiene. No, extraordinario. Richard, Extraordinario. metele un mordico. Hacelo ¿Este qué es? Esta sería la cheesy. ¿No te gustaría probar la doble? No, la chichi no. La doble, la doble. Estoy con mi dieta. Aprendí a comer zucchini acá con Dale, con Fabi. Quique, Risa, a comer. La mayoría de las personas que se cuidan rompen la dieta con nosotros. ¡Epa, qué grande, boludo! Con mala influencia. ¿dónde podemos encontrar las hamburguesas? Estamos en la ciudad de Fernando de la Mora, sobre las calles 11 de septiembre entre Saturio Río y esa Escalante. También nos pueden estar ubicando en todas las plataformas de delivery. Hacemos todo servicio de evento. También contamos con, ¿cómo te diría? Menú para personas celíacas. ¿Qué tenemos en el menú de Espectacular, celíacas? bro. Eso es muy bueno. ¿Qué tenemos en el menú de personas celíacas? Gluten free. Gluten free. Gluten free. También están las personas que desean al plato, por ejemplo. Contamos varios, así ya dependería del gusto de cada uno. También contamos con productos para personas vegetarianas. Ah, variadito entonces. Bien variadito, Gluten la idea free, vegetariano, carubaí, en mi caso, carubaí. No, en mi caso también. Yo por eso me cuido. Van a estar en las patronales de San Lorenzo también. Así mismo, Fabi, estamos en la patronal de San Lorenzo hasta el día lunes con todas nuestras burgers, con todas nuestras promos. Tenemos disponible a partir de 10.000 guaraníes para toda la gente pueda ir a compartir en familia. También contamos con lomito árabe, sangüe lomito. Estamos bien variados. Yo quiero probar esa doble carne. Sería la doble. bacon, Esa se ve la súper. bacon o la triple. Esta. La bacon o la cheesy. La bacon. Esta sería. ¿Quién va a compartir conmigo la bacon? Ahí está. Demonio. Demonio, ponme una pausa. Demonio. Ahí está. Ponme una pausa de media hora. Ah, vos te querés morfar la hamburguesa. Claro, Vamos a carajo, probar. tengo hambre. Mientras vos querés promocionar algo más, contarnos algo más mientras yo me trago la hamburguesa. Sí, contamos con promo a partir de lunes a jueves. Te comento, los lunes tenemos delivery gratis. Los martes tenemos la triple a tan solo 20.000 guaraníes. Qué buen precio. Miércoles tenemos 2x1 de cheesy a tan solo 19.000. Y para rematar tenemos los jueves de 20% off en todo nuestro producto. A la gran pipeta. Así mismo, Fabi. Repetime por otra vez, jueves, Burger 20% off. Car. Lunes delivery gratis, martes la triple a 20.000. Miércoles 2x1 en cheesy 19.000 y los jueves 20% off en todo nuestro producto. ¡Qué grande, Los Corva! precios son muy accesibles. Bien accesible y lo mejor de todo es que todo es casero, elaborado y la receta es de la abuela, que no ¡Qué falla. grande! Ah, muy ¿Cómo se bien. llama la abuela? Se llama María Liduvina Corvalam. En conmemoración a ella fue el nombre de Corva Burger. ¡Qué grande! Vamos. ¡Corva ¿Qué, ¿Vos Burger! preparás? Sí. De poje. De verdad, Pau, preparás, Gina. Sin mentir, yo empecé en el 2021, empezó Corva, estamos cumpliendo 5 Ya años. le sigo ya está nuestro Corva, aniversario carajo. llegando.
Vamos a tirar la casa por la ventana con promo para todos nuestros clientes y para todas las personas que se animen a probar nuestro producto también. Vos sabés que está muy rico. De Pogé, tu pan es muy rico. Tu salsita se siente bien. Tu bacon está así bien. Todo, pero absolutamente Muy todo es la receta de la señora María Liduvina Corbalán. la Grande abuela. María El aroma Liduvina. en sí luego ya atrapa y cautiva. Imagínate, al morder esto, uno seguro tiene una sensación Te comento, extraordinaria. Richard, que el que prueba se queda con ganas de más y siempre vuelve. Vos sabés que es muy rico, literal. ¿Vos de qué signo Corva sos? De Burger. Acuario. Acuariano. ¿De cuándo? ¿De qué fecha? 29 de enero. Ahora, cerquita. Bien Cerquita. creativo. La idea es llegar. Creatividad para las hamburguesas. Acuario, en serio está muy rica tu hamburguesa. Numerito de contacto para que te puedan encontrar. Al 0985-179-018 pueden hacer a ese número sus pedidos. Y al 0992-381-278 para todo servicio de eventos, Fabi. ¡Qué grande Corva Burger! Ahí está Corva Burger con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo, levantarte temprano, traer tus productos así tan deliciosos. ¿Sabes Mañana qué? nuestro mañana, ¿verdad? Sí. Gracias a ustedes, Fabi y Richard, por recibirnos, ¿verdad? Y por supuesto que siempre vamos a estar disponibles para traerles lo mejor que sería Corva Burger. ¡Qué grande Muchísimas Corva Burger! Lo encontrás. Corva Burger con nosotros entonces para alegrarnos la mañana, terererupá antes del tereré, para comer rico, para... ya es viernes, luego Sí, tiramos la casa por la señor. ventana. A ver, mensajitos en YouTube y después vamos a leerme diario. Tenemos mensajitos. Está bueno. Y después nos vamos a un corte para que Quique pueda comer su hamburguesa. Veo que ya tenemos Me también un invitado que nos va a acompañar hoy, sorpresa. ¡Vino el doctor! Dios mío, demasiado da gusto escucharla. Yo la escucho en la radio. la Un suelo genio escuchar. siempre está con Clary. Suele estar con Clary, pero enseguida Sí. nos vamos a una pausa para que Richard y Quique puedan comer su hamburguesita. Dicen todavía por acá por YouTube, ¿cuál es el contacto de la señora para saber? Dicen acá, ese es el... ¿Quién me llama a esta hora que no sabe que estoy al aire? Directo es la negociación. ¡Ja! Vamos a ver que... Ya. Decorador. Hola. Pone altavoz. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De dónde me llaman? Qué suerte. De la compañía personal le estamos llamando. Yo ya pagué mi factura. ¡No está pagando! Fui a pagar mi factura. Yo me voy a pagar mi factura personalmente. ¡Está De demorosa! Tauro, encima ahora ya van a aplicar descuentos porque suenan las ¡No marcas. pagáis la telefonía! Aguante Cerro Muñeco, dicen acá. Cerro Aguante. Buen día, hoy no estamos frente a la casa de José, nos amenazó con balín de goma. ¿Quién le va a reemplazar aquí que cuando se vaya entonces? Dice. Sí, Nadie. Soy ¿quién irreemplazable. Vuelve tu Literal. le. Vuelve Tule. Igna dijo que iba a traer un personaje nuevo. No, Witty. José, ¿qué prometes si Rubio no clasifica otra vez a primera? ¿En serio, Carlos, hay modelitos en el rally? Preguntan. No, tranquilo. Dejen sus likes, tío Flavio. Tienen que darle tap tap a la pantalla y yo ya puedo a TikTok. ¿Cuál es el contacto de la señora o del señor para saber qué hace? Pues no lo soñé, dicen. Todavía no hiciste el no lo... No, tranquilo, los perros en un rato. Encaramos el fin de semana tranquilitos hoy. Buen día, saludos al más facho Quique, la diosa Fabi. ¡Saludos! ¡Firme! Ajá. ¡Vencer a morir! ¡Sí! ¡Gloria! Tan, 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 tan. Firme. ¡Ah, ¡Señor comandante jefe de la Fuerza Armada! ¡Vencer a morir! Bien. Bien, soldado. Vale. Saludos al más facho Quique. Están escribiendo desde Yaguarón. Preguntan si es que Pumba de Yaguarón llega, dice. Por El favor. Pumba de Yaguarón. El Pumba de Yaguarón. Coño, es día de lluvia. Faltaron todos a la clase, dice. En esta foto, qué buena carne se ve en el centro. Dice, por la hamburguesa, por la hamburguesa. La lechita. Ha visto unas cuantas alumnas destacadas que se prepararon y iban a practicar en un concurso en Brasil y el gobierno suspendió el viaje supuestamente por falta de presupuesto. Indignante, dicen acá. Enseguida seguro tenemos eso en sección de la Popu. Vamos a ver. Buenas Popu TV, hoy gana Cerro Porteño, femenino y masculino. Cuera. Todo Kikín, Fuerza Santa María, Misiones presente, dice. Modelito por lo linda y chiquitita porque hermosas son, dice. Soy el más grande. Primera vez un asiático... No, ese no lo puedo leer. No, para mí, por mí.
¿O por qué? No, por el invitado, que es asiático. Hoy van a sobrar las hamburguesas, no está José, dice José. Como ya, no estaba más luego con ese tema porque estaba preocupado. Tema hígado graso y después de por ahí si es que pasaba algo más. Nepotismo le metieron al primo de Pablo Lee, dicen acá. El invitado. ¿Tiene algo que ver con Pablo Lee o solamente las facciones? Casim, De ¿verdad? verdad, no, Pablo Lee. De verdad se parece a A Pablo Lee. Casim es igual, boludo. Ganga Style y acá la gente. Opa, De la Ganga Style. burger. Epa, Richard, Si una no, vez más. si no leen Twitch, les vamos a reventar el asterisco al loro, dice. Sí, vení ¿Por qué acá. me vas a ver? Para vencer o morir, No. abnegación y valor. Abnegación y valor. Firme, soldado. Cerdo. Firme. Firme. Deseo a morir. Abnegación vez? o valor. Deseo a morir. ¿Alguna vez vos fuiste al servicio militar, Sí, Richard? sí. Yo estuve en el Chaco. En el Chaco. En el Chaco. Allá por... No me acuerdo ni qué año. Y falta. ¿Y qué se aprendía ahí? ¿Qué aprendieron? Oficio. Oficio. A sobrevivir. A nosotros, por ejemplo, nos tocaba la olería. La olería. ¿Qué hacían en la olería en esa época? Ladrillos. Ta, 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 mira. ta. para las Sí, construcciones. ladrillos. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, 10:43 minutos. Tenemos visita, vamos a comernos las burgers mientras ustedes van al baño y nosotros también. Volvemos enseguida con más Popu TV. Pausa. Pibito no va a correr, me miras en la tele, te quieres matar, la envidia te mata, me quieres llevar. Por ser un pibito bien cuyamero, me subís a tu patrullero. Anti, porque si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso, que algo se afanó, y si un cheto lo hace, no, ese pibe no robó. Anti, si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso, que algo se afanó, y si un cheto lo hace, no, ese pibe no robó. Anti, 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 ese pibe no robó. Anti. ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! Soy que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Y las manitos ahí, yay. Supermercado. Y ahora suena el rococo. Suena el rococo. ¡Qué calor, qué calor!
en cartón, el que quiere un vino en cartón. Qué hermosa está Asunción, salió el solcito, parece que todo se va a prestar, parece que todo se va a poner bien lindo para que podamos recibir los eventos que tenemos este fin de semana. Salo ahí está del otro lado disfrutando de las hamburguesas, ya el líder. Pero qué delicioso. Llegó. Yo les dije que esas por hamburguesas estaban Increíble. muy ricas. Sí. Tengo mensajes por Twitch y por YouTube, enseguida nos ponemos... ¡Ah, qué rico que estuvo la hamburguesa, boludo! ¿Te gustó, Quique? Sí, me re ¿Verdad gustó. que era muy, muy rica? El pan lactal, la mayonesa, deliciosa. Yo creo que si Gordoño está viendo el programa hoy, estará celoso. ¿Será que Gordoño es celosito? No, ¿Por ¿verdad? qué? Acá dice, imaginando que es una hamburguesa de zucchini. Preguntarle qué signo es Fabiola. ¿De qué signo soy yo? No, acá dice. O el doctor. Preguntarle de qué signo es Fabiola. Al muñeco que se fue a Curva, Y le pregunté, es de Acuario, me De dijo. Acuario, sí. Es de Acuario. Bueno, hoy tenemos que abordar este tema que a muchas mujeres nos compete y que a muchas mujeres, porque siempre pues hablamos el hombre, y los perros siempre tiran opiniones machirulas como si no le clavas bien a la mujer o la mujer es como una chapa, escuché que dijeron. ¿Cómo? ¿Eh? Ese nunca escuché, ¿por qué? Y yo me quedé así analizando por qué como una chapa y terminé por escuchar ese programa en el que estaban machiruleando sobre este tema. ¿Pero por qué? Porque si no le clavas bien vuelan, dijo. ¡No! ¡Qué Así fuerte! dijeron. Y ¡Qué yo rancio! literalmente ahí, antes de ofenderme, en un contexto, después de haber escuchado todo el contexto del programa y haber analizado la analogía, verdaderamente es importante para nosotras las mujeres tener un buen relacionamiento sexual, una relación sexual de calidad. No, vamos a usar palabras bien, ¿cómo decirles? ¿Cómo corresponde, verdad? Una buena relación sexual, un buen orgasmo. Y hoy por este día de conmemoración a ese orgasmo femenino está con nosotros una persona a la que yo siempre escucho en el programa del señor Clary Arias. Iba a ir a consultar también con él, esta ya es así, infidencia mía. Le pasé el contacto a unas amigas también que ya fueron a cita, por eso es un tema aparte. Doctor Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, un gusto para mí tenerte en la mesa. Bueno, un gusto para mí también haber sido invitado y bueno, nos encanta este tipo de medios para poder hacer divulgación de estos temas, digo, que están en proceso de cambio. Así que bueno, un placer también para mí. Realmente es un proceso de cambio porque estaba muy alejado antes en la Popu a hablar sobre un tema del orgasmo. Si es que tuviésemos que sexualizar todo, ¿verdad? Gente del Twitch y de YouTube. que Cierto, vamos es a ubicado. abordar este tema de una manera bien importante como corresponde. Pero bueno, en esta fecha tan especial, ¿cuál es el contexto general? ¿Por qué se recuerda a esta fecha y por qué tiene una connotación importante? Bueno, hay varias opiniones en tal sentido. A mí me gusta vincular esta fecha del 8 de agosto al 8 de agosto de 1960. Ese día, según mis profesores, que era paraguayo, el doctor Andrés Flores Colombino, creo que uno de los mejores sexólogos que hubo en América Latina, ahora es fallecido, pero un tipo que dejó su huella. Él nos decía que el 8 de agosto del 60 en Estados Unidos, la FDA autoriza la venta de dos productos comerciales, que eran el Norrutin y el Enovid, que son las dos primeras píldoras anticonceptivas de la historia. Y eso marca un antes y un después en la sexualidad humana y da inicio a lo que hoy se llama revolución sexual, Wow. que probablemente sea la revolución cultural más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque a partir de la venta de esos productos en los Estados Unidos, la mujer podía programar el hecho reproductivo, la maternidad, y retrasarlo todo el tiempo que ella quisiera. El hombre, como vos bien dijiste, por esos conceptos machistas, no era muy afín a usar preservativos. Entonces, cada relación sexual era prácticamente un embarazo y las fotos de las familias de mediados del siglo pasado era una señora con un bebé en brazos, el señor sentado ahí, después una fila como de 10 chiquilines. ¿verdad? Correctamente. Al costado. Ese era el prototipo de familia de mediados del siglo pasado.
A partir de ese momento la mujer podía tirar para adelante el hecho reproductivo todo el tiempo que ella quisiera, ¿verdad? Ponerle 6 años. ¿Y qué hacía? Estudiaba una profesión, se desarrollaba en algún tipo de trabajo, empezaba una carrera política, ¿verdad? La mujer empezó a ocupar espacios de la economía de los países y eso la libera en muchos sentidos. Y en el aspecto sexual, específicamente, la mujer, al postergar el hecho reproductivo, descubre el placer. Algo que no había hecho en 2000 años de historia occidental y cristiana, empieza a reclamar el placer. La mujer antes era muy sumisa porque necesitaba del tipo que era el aportante, que le diera de comer a ella y a toda la prole. Claro. ¿verdad? Y a partir de ese momento, como la mujer ocupaba espacios económicos, ¿verdad?, que le daban cierta independencia, decía, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiera, o voy a Claro. reclamar lo que yo quiera. Netamente era reproductivo. Totalmente, El sí. sexo. Solamente era para Sí. reproducir el sexo. El varón no era no- para el placer. El varón no le interesaba el placer femenino porque no era una condicionante para mantener la pareja unida. La mujer se quedaba por cuestiones básicamente económicas, ¿verdad? Porque, bueno, había que garantizar el sustento de toda la prole, ¿no? A partir de ese momento la mujer conquista el orgasmo, todo lo demás me lo puedo proveer yo, y lo que no había hecho nunca lo empieza a hacer. Empieza a reclamar el orgasmo y a puntuar a sus parejas. En Estados Unidos las chicas se iniciaban sexualmente la noche de graduación del high school, ¿verdad? Ok. Y una tradición. Y después en la época de la university tenían relaciones sexuales con la mayoría de sus compañeros y los puntuaban. Este es un 3, este es un 5. Ah, se podía puntuar. Lo puntuaban. O sea, discúlpame, mira, hablando Sí. contigo, yo te puedo decir, si bien soy Todos lo mujer, hacemos. desconozco y me considero ignorante en ciertos temas, realmente. Y te observo y analizo y pienso qué alejada que estoy mentalmente yo misma como mujer de ciertas informaciones. Pero sí es cierto. En comparación a los hombres, en mi experiencia tengo muchos amigos hombres y siempre escucho que están hablando y comparando, pero la mujer, a comparación del hombre, sí puntuamos. Claro. Y el hombre puede hacerlo, y lo hablo con todo respeto, por una cuestión de simplemente hacerlo, pero para nosotros hacerlo representa, si no está bien hecho, una pérdida de tiempo. Totalmente. Para la mujer hay un montón de aspectos que la llevan a la relación sexual, el producirse, el prepararse mentalmente, el darle jerarquía a un determinado momento, ¿verdad? Porque pone lo mejor de ella. El varón es más... Era una cuestión, digamos, fisiológica la del varón, porque sabía que tenía una mujer que la estaba esperando. Entonces, el varón no se preocupó nunca por el placer femenino y esto llegó hasta el 60. A partir de ese momento las mujeres empezaron a decir, este no me sirve, este tampoco, este es un 10, porque aparte de preocuparse por mi placer, me llamó toda la semana, me llevó a pasear, que con este quiero volver a salir, ¿verdad? O sea que es importante. El varón que no entiende que el mundo cambió el 8 de agosto de 1960... Se quedó allá atrás. Sí, ve la película de espaldas y no compite. En Paraguay, esto no pasó en los 60. Esto viene pasando en los últimos 20 años. Hace 22 años que estoy acá y tendrías que ver cómo ha cambiado el motivo de consulta de las mujeres. Venían aquellas mujeres muy sumisas, muy calladas, que no abrían la boca en materias de sexualidad, a mujeres que hoy vienen y plantean libremente su necesidad. ¿Y por qué no tengo orgasmo? ¿Y por qué el deseo ya no tengo más deseo con mi pareja? En fin, qué sé yo. O sea, la mujer ahora, la mujer paraguaya, viajó a la Argentina, viajó a España por motivos laborales, se informó a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Y dijo, pucha, qué boluda que era mi madre. Totalmente, y ¿verdad? nos consideramos. O sea, y te exacto. escucho y pienso, qué boluda en muchas cosas Sí, había qué sido. boluda que había- Bueno, y esto es una especie de conquista gremial a punto de partida del liderazgo del sexo femenino, que es la propulsora de todos estos cambios que se dan en los últimos 20, 25 años en el Paraguay. ¿Y por qué nos cuesta tanto como mujeres muchas veces desarrollarnos en nuestra sexualidad? Nos da como una cierta vergüenza y un cierto pudor. Porque bueno, en ese sentido muchas veces las tradiciones culturales vinculadas a lo que era una costumbre social, también, ¿por qué no?, por la influencia de las religiones, ¿verdad? La mujer era hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y eso sellaba
todo tipo de posible revisión del pacto que habíamos hecho el día que nos habíamos unido como pareja. Hoy las estadísticas muestran que se casan 100 parejas y a los 10 años creo que quedan 30 o 40 todavía. Las otras se separaron, se divorciaron, en fin, qué sé yo. O sea, ha habido un cambio en todos los aspectos en tal sentido y esto arranca con un hito farmacológico, como muchas veces pasa en la historia de la humanidad, que es con el advenimiento de la píldora anticonceptiva el 8 de agosto de 1960. Ah, se recuerda. Imagínense, muchachos, los siento muy calladitos. Llegó a la mesa Es que es al tan momento interesante exacto. lo que está comentando aquí el doctor y me doy cuenta de que las pastillas anticonceptivas entonces abrieron un mundo diferente para las mujeres principalmente. Sí, totalmente, y ellas son las que empiezan a reclamar la otra parte de la relación sexual. La relación sexual ya no era aquella fila de 10 hijos, ¿verdad? Sino que aparte había un placer a descubrir y un placer a reclamar por parte de la mujer que ya no tenía por qué ser sumisa porque todo lo demás se lo podía proveer ella. Entonces, la gran protagonista de estos cambios es el sexo femenino y bueno, hoy por hoy la mujer tiene los derechos sexuales y reproductivos Estipulados básicamente. estipulados en un código Sí. civil, ¿verdad? Antiguamente había una cláusula del código, te estoy hablando de, no sé, 60, 70 años atrás, en la mayoría de los países, que era el debitus conjugalis. ¿Qué es un débito el conyugal? débito conjugalis implicaba que en los códigos civiles el varón se podía presentar a reclamar un divorcio porque la mujer no quería tener relaciones sexuales las veces que él quería. Eso se abolió por completo. O sea, ahora hay que tener en cuenta la opinión femenina, ¿verdad? Y ya no existe más eso y por el contrario existen toda una multitud de derechos que le otorgan, lo que merece el sexo femenino. Porque la mujer en esa época, por ejemplo, siempre aducía dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pierna, Es que no cansancio. tengamos. Y generalmente nosotros los hombres queremos más. Pero y vos la sabés mujer que se cansa. acabas de abrir una brecha importante, yo creo, Richard, porque no es una cuestión de que no tengamos o dolores de cabeza o dolores de cintura, sino que con el ajetreo de todo el día, los perros piensan que vos llegás a casa y que ya estás mojada. Sin embargo, acá propone algo tan interesante Iván Ramírez que dice, las mujeres se enamoran con lo físico, el hombre con el trato. Mentira es que a la mujer se le enamora realmente con detalles, flores y demás. Y yo creo que Iván es el que se quedó en la época de los Sí. 60 y que no entiende nada y está mirando Hey con el doctor la película de espaldas. Sí, yo creo que sí, o por lo menos puede haber una primera impresión que sea muy agradable y habrá 1, 2, 3 experiencias de lo máximo, pero no va a haber una relación constante ni mucho menos, ¿verdad? O sea, hoy por hoy hay que prestarle atención a un montón de detalles, Sí. de lo contrario te van a poner algún tipo de excusa. Y eso que comentaba él recién, de que la mujer ponía excusas, y probablemente era porque no le gustaba el tipo de relación sexual. Totalmente. La mujer agarraba y decía, ¿yo para qué me ¿Para producí? qué? Sí. Toda la semana me fui a la Sí. peluquería, me voy al depilé, gimnasio, me pongo mis cremas, sí, me me visto bien. me compré lencería nueva, qué sé yo, que esto, que lo otro, me preparé mentalmente, tuve imágenes, qué sé yo, y llegaba el día y era Un bodrio. la 10ª parte de lo que se había imaginado. Totalmente. Prefiero poner distancia de esto. Es como cuando uno prueba una comida, ¿viste? Y dice, ay, qué rico, dame más. Brillante, doctor. Así como Salva cuando suele comer los sándwiches que le venden y no le gusta. Nunca más me voy a ese local. Y bueno, y así nomás también somos Totalmente. nosotras. Y yo estoy de acuerdo. Tiene que haber satisfacción de las dos partes. ¿De qué te decir? Lo peor para mí, por ejemplo, es que a mí no me guste y a mi pareja no le guste. Claro. Doctor, Entonces no existís si es así. Él es un gran romántico, doctor. Me parece muy bien. Él es un gran romántico, suele hablar de... quiero decir algo. Dijo que en la vereda también le gusta, o sea... Sí, también, Tiene alguna tiene vez. su... ¡Fetichero de te salva! Me falta el baño de un avión. Eso es lo que Él le falta en el baño de una avión. Manuel Silvia Cristel. Sí, Deja de doctor, los hoteles. te quiero preguntar algo. Es muy importante siempre hablar si la pareja está satisfecha. ¿Qué tal, mi amor? ¿Te gustó? ¿Te gustó en qué posición hicimos? O sea, es importante hablarlo luego de tener sexo porque me parece que todavía eso sigue siendo un tema tabú. Que no se habla después del sexo. La mujer... La comunicación sexual. Sí. El tema es que la mujer estaba como prácticamente vedada.
así nomás es mi hija, era el consejo de la madre o lo que le decía la madre con respecto a esto. La mujer le decía, yo no sentí nada y así nomás es mi hija, o sea, No. vos quedate Claro. contenta con esto. Entonces hay que alentar a la mujer a que se exprese para saber qué es lo que le gusta, cómo le gusta, ¿verdad? Y de esa forma vas a tener una mujer contenta y que bueno, y que le va a poner todo su entusiasmo a la hora de la relación sexual. Y le quiero recomendar algo también a este oyente televidente que nos escribe por YouTube, porque dice y escribe de la siguiente manera. Muy guasamente. A las mujeres les escucha aquí, que por favor te pido que escuches esta y que nunca lo apliques. De esta manera al menos no, porque la contextualización del lo que dice, sí, pero del cómo es el tema. A ver, A las mujeres les encanta una buena limpieza de canaleta al encuazo limpio, dice. perdón. Es que es medio confusa la metáfora, A ¿eh? las mujeres les encanta una buena limpieza de canaleta al encuazo. Es escuchar, o sea, leer, ya es luego así. Discúlpenme ustedes el vocabulario, pero es recontra mega seca concha. ¡Perdón! Escuchar que alguien te habla así, te tire un piropo. Mi amor, te quiero limpiar la canaleta. Si pensás ahí, lo primero Pero lo de Pafa y que lo eso... que menos hace tu chuchú o tu concha es mojarse ahí cuando... Y depende, a algunos le gusta, a otras no. No, a nadie le gusta que le digas que le van a limpiar la canaleta. Lo que hablan así, dicen así esas cosas porque en realidad no saben hacer. Yo me quedo Saber hacer sorprendida. comienza de otra manera. Sí. Y llegar a ese lugar tan sagrado de una mujer, a ese lugar ya tenés que llegar estando mojado ya ahí. Imagínense. Acá... Una más con respecto a eso. Es muy común, yo voy a asados del club, cual frecuente, y qué sé yo, y los muchachos, deportistas, todos, vos escuchás el comentario del muchacho que todavía... Claro, el varón estaba en un sitial de privilegio total, por el Sí. solo hecho de tener pene, ¿verdad? Entonces estaba así sentado porque, bueno, las mujeres se tenían que rendir por el solo hecho de que él tenía pene, ¿verdad? Una... Entonces, claro, el comentario más común es le reventé. Y yo, viste, hago docencia, ¿verdad? Con las parejas que vienen. Y yo le digo, mirá que a ella no le interesa que vos le revientes. A ella le interesa un montón de cosas más que arrancan en los días previos, ¿verdad? La forma en que vos la hagas sentir la más linda, la más amada, la halagues con esa prenda o esa cartera que quería, qué sé yo, qué sé lo otro. La diviertas, la hagas sonreír, la hagas sentir sexy, ¿verdad? O sea, con todo eso que vos prepares los días durante la semana, seguramente el viernes de noche, el sábado de noche, vas a tener una mujer que te está mirando y decís, oye, este tipo le voy a hacer pasar una noche Pero por inolvidable. supuesto. Y Le voy a una- comer como asadito. Y una previa, Hacer sentir. ¿verdad? Al acto coital, ¿verdad? O lo que fuere, es muchísimo más importante que le reventé, ¿verdad? Entonces, bueno, aquellos que todavía creen que el hecho de reventarle, ¿verdad? Es lo importante, bueno, se han perdido todos los libros habidos y por haber y qué sé yo. Y bueno, y es hora de que lo sepan porque cada vez son más, y esto ténganlo en cuenta, cada vez son más los que vienen a decir de que su pareja los dejó por tal cosa o por tal otra, no saben bien, o que su pareja tiene otro, Que ¿verdad? hay- Descubrieron. Por en lo fin, que escuché, hay índices altos según las estadísticas de que hoy son algunas mujeres las que están dejando su hogar, Totalmente. ya tomando la posta de su vida, Sí. de las decisiones que quiere tomar a nivel de relacionamiento y a nivel de desarrollo sexual. Es que la mujer que tiene una cierta independencia económica, o sea que se está labrando un pasar económico, ¿verdad? Y bueno, no va a aceptar que se la tenga a menos, ¿verdad? Y eso Claro. implica cuidar inclusive hasta los detalles sexuales. Te consulto, doctor, ¿por qué a algunos hombres les cuesta tanto hacerle llegar a un orgasmo a la mujer? Bueno, es una buena pregunta. Una, porque muchas veces no saben conceptos de fisiología, esto que estábamos hablando, del hecho de tener una mujer que está entusiasmada los días previos, va a llegar con un mayor interés, va a llegar preparada mentalmente como para disfrutar. O sea, la falta de un buen acercamiento los días previos
es una de las cosas más comunes. El varón que llega al fin de semana y dice, bueno, dale, y se saca la ropa y se cree que la otra tiene que estar excitadísima por ese motivo. ¡Basta! Y nada más lejos de la realidad. O está el otro que se saca el pantalón y dice, dale, ponete en tal posición, que esto, que lo otro, y vamos a hacerlo. Y la mujer está esperando otro tipo de Que juegue el acercamiento. juego. Claro, una previa. Otro Una tipo, previa. Sí, otro tipo de acercamientos. Y desconocimientos de fisiología, ¿verdad? Desconocimientos de anatomía, cuáles son los puntos sensibles. ¿Cuáles son los puntos sensibles para que vayan sabiendo? Porque hay personas que pues, siempre escucho los chistes femeninos de no saben dónde está el clítoris, dicen. Sí, totalmente. Bueno, ese es uno de los problemas más mayores. El punto sensible por excelencia es el clítoris femenino, es un órgano vinculado estrictamente al placer, no tiene otra función, ¿verdad? Que el placer 100% la del dar placer. Sí, la mayoría de la gente desconoce que el clítoris no es solamente ese capuchón que aparece allá arriba entre los labios mayores, sino que tiene dos ramas laterales que bordean todo lo que son los labios mayores de la vulva femenina. Entonces el adecuado estímulo, no solamente del capuchón del clítoris, sino de esas ramas laterales, ¿verdad? Ya sea en forma oral, ya sea en forma digital o lo que fuere, bueno, es conocimiento anatómico, ¿verdad? Y conocimiento de fisiología que permite dar los tiempos necesarios para que esa mujer esté preparada para tener una relación sexual muy satisfactoria. Si el tipo cumplió con todos los pasos previos y se encargó de darle un buen estímulo a ese clítoris, va a tener un amante que le va, no sé, que le va a dar un sexo oral de campeonato, porque bueno, va a haber una dedicación en ese tipo y dice, bueno, si este tipo me hizo sentir linda, sexy, me halagó, me divirtió, encima se ocupó de mi previa, que esto, que lo otro, lo voy a recompensar. Por supuesto. Hay premio. Hay premio. Lo voy a recompensar de la Mínimo. manera que corresponde. Mínimo. Yo tengo un amigo mayor que yo, ¿verdad? Hablando entre hombres de este Sí. tipo de cosas, y siempre justamente nosotros éramos de una escuela ya de Chupé, partidaria de que hay que hacerla feliz a la mujer en todos los sentidos. Y lo último ya es la penetración. Son divinas, ¿por qué no habríamos de hacerla feliz? Exacto. Y decían, Renguaje ya veo Pepe será. En Bollerea Benecú. Cuando llegás ahí, tenés que dar la vueltita con la lengua. ¡Epa, Salvador! ¡El Cristóbal Colón! Pero está bien, es un muy buen consejo. Excelente. Es un muy buen consejo, fruto de la sabiduría popular, ¿verdad? Como tantas otras cosas que quedan para siempre. ¿Qué habla Está música? perfecto, ¿verdad? O sea, Está acá- bien una Y previa. doctor, Antes ¿sabe de... qué? Quiero completarme. ¿Y sabe qué decían muchos de ese mismo grupo? No. Pean o pendera pia inte la pere. Ah, Eso o dicen sea porque que- tienen el pilín chico Chico. nomás. No, ¿Y cuánto conozco que tienen pilín grande y no mirá, se le pega? una cosa que hay que tener en cuenta, el latino miente mucho en cuanto le hacen una encuesta Cuando sexual. le encarás también. Cuando le hacen una encuesta sexual, dice que lo tiene más grande, que demora 2 horas, que puede 4 veces en 1 hora, en fin, te va a mentir por todos lados, ¿verdad? En cambio, los sajones, los pueblos nórdicos, hablan de la sexualidad con mucha más apertura y sinceridad. Bueno, pues los Y en- nórdicos también son divinos. Y encuentras encuestas, Detalle en Boya Jupona. encuestas válidas, ¿verdad? Eso se habla siempre en los congresos. Encuestas válidas de esos países hablan de que el 70% de las mujeres prefieren el sexo oral antes que la penetración, porque consideran que la lengua tiene la consistencia, la temperatura y la humedad adecuada para darle mucho más placer que el hecho de la penetración en sí. Así que a tener en cuenta una encuesta que es muy seria, hace muchos años, tiene como 40 años esta encuesta, en que las nórdicas decían que ellas preferían un experto en sexo oral y después pasar a la penetración. Tengo mensajes por YouTube antes de Sí. continuar con el tema. Dice, Elías está viendo el programa, le mandamos. Elías es el devorador de... ¿Dónde vivía Elías? Roque Alonso. De Limpio, el devorador de Limpio. Realmente me parece una falta de respeto que ni el conductor esté ya otra vez, dice Elías.
Para Topitero hay clips de Fabi Martínez. Bueno, vamos a leer eso. Voy a leer de arriba abajo con respecto a este tema en particular. Excelente el tema, interesante. Salva no tiene club, es de todos, dicen acá. ¿Cierto? Dios, ¿cómo sabe el que tiene el nepe grande? Preguntan acá. Tema pene grande, porque se habló mucho sobre, ahora que Elías habló sobre este tema, pene de carne y de sangre, no sé qué. Así ¿Cómo mismo. lo que viene este tema de la carne y de la sangre y de... porque hay penes que tampoco llegan a la erección completa. Bueno, el pene de carne de sangre es una muy buena división que se hace. El pene de carne es aquel que aún en estado de reposo tiene un muy buen tamaño, ¿verdad? Y el pene vascular, que decimos nosotros, o de sangre comúnmente, ¿verdad? Es un pene que en estado flácido es muy pequeño. Pero, y acá hay que hacer la salvedad del caso, la erección no es igual a todos. ¿Por qué? Porque aquel pene carnoso, ¿verdad? Que ya por ahí tiene una longitud de, no sé, 15, 18, 20 centímetros, ¿verdad? En estado flácido, ese no va a cambiar su tamaño en erección, solamente se va a endurecer. En cambio, aquel otro que es vascular o de sangre, ¿verdad? Sí. Ese va a incrementar su medida por 3, por 4 y hasta por 5, ¿verdad? Porque se va a estirar mucho Sí, más. claro. Sí, Entonces, en definitiva, la erección generalmente no es igual a todo. No hay que reírse de aquel que por ahí en el vestuario, ¿verdad? ¡Demonio! Pero está escondido. Porque llegado el momento de la erección va a tener un aumento mucho mayor que aquel otro que es Justamente capaz. Fuerte. acá dice, por ejemplo, Osaingo Pinese. O sea, ingoina. Salva conoce mucho Piline Grande, se confesó el Salva. Si nunca compartiste un vestuario del colegio. Claro. Y aparte, vamos a ser sinceros, los hombres, lo que de verdad no tenemos problema con nuestra sexualidad, sea chico, sea grande, orina y nos vemos todo el tema. Totalmente. Ahora, el que no tiene, el que no es seguro, nomás el que se baña solo, todas esas cosas. ¿no? Se esconde para hacer Se esconde pipí. para hacer pipí. Y justamente, doctor, teníamos ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Y nos decían eso, algunos decían lo que tenían grande. Y después, a la hora de la verdad, alardeaban mucho, pero eran los que menos sexo tenían. Y sí, ¿sabes por qué? Eso se lo voy a dar y te voy a dar dos ejemplos. El del pene grande, muchas veces, y sobre todo en la vieja época, decía, mirá lo que vengo a aportar, ahora ocupate vos. Y no movían un dedo, porque con el aporte que ellos hacían de su anatomía, ya se daban por cumplidos. Entonces ponían cero esfuerzo en todo lo demás. Y la mujer por ahí, la primera vez, qué sé yo, se impresionaba, se entusiasmaba, pero después que veía que tenía un curemano, ¿verdad? Decía, con este no quiero salir más, quiero salir con aquel que por ahí tiene un pene más pequeño, pero que le pone unas ganas tremendas. Claro. Y yo recuerdo que hace muchos años, yo hace casi 30 años que estoy en la sexología, hace muchos años me tocó atender un paciente con micropene, era un paciente cuyo pene en estado de erección no llegaba a los 10 centímetros, un pene muy Pobrecito. chico, ¿verdad? Triste. Sí, pero el tipo me decía, y cuando vos recién mencionaste el tema de la seguridad, dice, doctor, a mí nunca me faltó mujer. Dice, porque sabe lo que es, yo me preocupo por darles placer. Y el tipo, sin tener eyaculación precoz, venía a pagar un tratamiento que no era barato, un tratamiento completo para dominar una técnica de aguantar más, de forma tal de poder darle más placer a la mujer. El tipo era un crack. Era un crack porque compensaba con técnica y con conocimiento todo aquello que la dar con anatomía no le daba. Entonces, ese tipo nos decía, y había que creerle porque la tenía muy clara, es más, lo acompañaba una chica a la consulta que era una belleza. ¡Demonio! Sí, decía, doctor, a mí nunca me faltó mujer. Decía, ¿por qué? Porque compenso lo que... Entendí que era lo mío, era... Yo, por ejemplo, siempre tuve más amigas mujeres, doctor. Y siempre, Dicha, está siempre casado. pregunto, soy muy curioso, justamente para tratar de perfeccionar el estilo. Porque el seducir y el hacer feliz a una mujer es un trabajo realmente muy, pero muy difícil. Pero la mayoría de las chicas coinciden que los que tienen grande dan menos placer porque golpean más. En vez de darle una satisfacción, les provoca dolor. Sí, no Porque no saben esperar y lubricar no bien, saben puede ser. nomás lo que hacen. Pero muchas veces pasa de que va más por lo otro, creo yo, porque
La vagina es un órgano muy elástico y que se adapta a casi todos los tamaños, con lo cual el tema del dolor, salvo que el tipo sea Muy bruto. o lo que fuere, es algo que se puede minimizar. Lo que generalmente pasa, y que eso sí nos confiesan las pacientes femeninas, es que el varón que lo tiene muy grande aporta muy poco en cuanto a imaginación, en cuanto a fantasía. Porque en cuanto a- piensa que con el tamaño Así ya mismo. está. Tengo un mensaje, dice... Doctor, antes de los mensajes nomás, los fetiches dan. Acá, justo está La hablando. otra vez me dijo un amigo que se quería vestir el loro. Que se quería vestir, bueno, pues fetiche y fetiche, ¿verdad? Acá Oscar dice, Marín se llama. a Oscar le gusta el todo luego. Se quería Elías, vestir el loro. acá dicen, estaría bueno que regrese este señor de invitado, por favor, para algún viernes venidero. Mi tío tuya hija Cu. Eso también los perros, voy a hablarle de algo, voy a terminar de leer para que no se sientan desleídos. Gracias al maestro Roshi por sus conocimientos. Empezó el programa, llegó el tío Salva, el juego de la seducción tienen que jugar, dice. Y si el clítoris, uno dice que el clítoris no existe luego, que es un mito. El clítoris son los amigos que hacemos por el camino, preguntan. El clítoris, escuchen cómo escribe. Clítoris. Pero escuchen cómo escribe, clítoris. No, así nomás. Clítoris. Ahí así está. nomás. No hay nada entre la I Ni la P, no y lleva la T, P. Nada. Así que Juancito, ese... Escriban bien, carajo. El clítoris no existe. Él es el que dice que es un mito. A ver, es un ser mitológico, dice Juan acá. S. dijo eso. Juan S. Para Juan S. es el mejor futbolista del mundo, un tal McLaurin Castro que es peruano y no juega ni en... Bueno, tiene sus gustos, pero me quedo con este tema del juego de la seducción. Qué importante que es el juego de la seducción, de ese flirteo. Puedo ser tu mayordomo y tú serás mi señora fiel, decía Soda Stereo. Imagínate. Papá. Y sí, yo creo que cada vez es más importante. Él dijo muy bien hace un rato, es difícil dejar satisfecha a una mujer. Y cada vez es más difícil porque la mujer tiene más experiencia, mayor conocimiento. La mujer, así como a nosotros nos llegan imágenes, a ella también le llegan imágenes y comentarios y experiencias. Y va a decir, pucha, ¿y yo me tengo que conformar con esto? No. Entonces cada vez va a ser más exigente. Y yo creo que la seducción pasa, bueno, pero es un tema muy largo para abordar así en poco tiempo, pero tiene que ver un poco con eso que decíamos de los días previos. Yo tengo que seducir a mi pareja, a mi mujer, En todo momento. en todo momento para que esa mujer me siga admirando y tenga realmente ganas de estar Ganas. conmigo, de que llegue el fin de semana y se ponga como a mí me gusta, la tanguita que a mí me gusta, las perlas, los tacos, qué sé yo, que te voy a decir, me voy a producir como a él le gusta porque él hizo todo lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, así es como las cosas. Eso y una cuestión que siempre nos vienen, todos estamos esto vinculado al tema del orgasmo Claro, del día de hoy, sí. 8 de agosto. Una cuestión que es muy común es que las parejas pierden muchas veces el deseo sexual después de un par de años de constituida la pareja. Y eso se debe a muchas cosas, pero la mayoría de las veces es a la falta de imaginación y de diálogo de qué cosas nos gustaría explorar. ¿Por qué? Porque si la mujer, ¿verdad?, es la que lleva un poco la iniciativa y queda o como una loca, ¿verdad? O sea, queda como una degenerada. O porque me estás proponiendo quién sabe qué podés. O atemoriza, ¿Quién ¿verdad? sabe, quién sabe con quién ya hiciste eso? Y Exactamente, o atemoriza. Y bueno, y eso ya no es más así. Esto tiene que ser un diálogo en el cual los dos tenemos una actitud proactiva, ¿verdad? Y le aportamos algún ingrediente a esa pasión que de lo contrario, como un fuego en la hoguera, si vos lo único que haces es mirarlo, se termina consumiendo y se apaga. Y acá hay que tener, ya no es aquello hasta que la muerte los separe. Y no. Dios no te va a proveer el Hasta que el deseo Pilín sexual Hasta que no se pare. por 30 años con la misma persona, ¿tá? Vos tenés que buscar la forma de variar la cosa, de mover barreras con tu pareja y decir, che, negro, ¿y si este fin de semana probamos tal cosa? Y si nos vamos y lo hacemos, no sé, en el medio del campo, O en el si- monte. En la vereda. o en el monte, En la vereda con la manguera. o lo hacemos en el auto, en el estacionamiento de no sé qué. Él, por ejemplo, una vez no vino porque parece que lo hizo en la vereda y se quedó frío. Desde ahí se quedó. Ese es mi tema. Jorgito Trinidad dice acá, ejemplo de que el esfuerzo vence al talento natural. Al talento natural. Salva. Doctor,
todo ese tema del flirteo, del permanente y compañía, no es solamente incluso para que llegue ese fin de semana, no se pasa. Eso también es algo real lo que te está contando, por supuesto que es así. Pero cuando también estás permanentemente, de repente, vení acá, cualquier lado. Porque está permanentemente activo. Está activo, no hace falta hacer de lunes a viernes para comer sábado. No, si vos estás permanentemente de lunes a viernes, Está dado el el miércoles ambiente. a la siesta ahí en el auto, pues. O sea, Sí. que ser pasteloso Y va- tampoco no... No. Hay que No es tener... pasteloso. No es pasteloso, hay que mantener el Pongan la fuego musiquita de fondo al que al permanentemente. doctor le gustaba Exacto. la Hay que alimentar con carbón. Permanentemente el carboncito lo Claro. va poniendo y el asado se está asando y de repente voy a probar un poco este que está jugosito, ¿verdad? Tácate, y- Plan. y está muy después bien. más seco, ¿verdad? Y otro plan ahí. Sí, así mismo es. Sí, hay que tener el conocimiento y la habilidad como para preparar una receta que es propia de cada pareja. Sí. Habrá algunas parejas que les guste determinadas cuestiones más tradicionales, habrá aquellos que les gusten cosas un poco más arriesgadas y están aquellos que les gustan las cosas Muy locas. súper En el arriesgadas. cerro y eso da gusto también. Sí, no, Exactamente. gente- Entonces, Salvador. hay que saber con quién uno está tratando, proponer, ver hasta dónde llega. Está bueno a veces hasta proponer algo que va a tener un no como respuesta, porque está bueno saber dónde está el límite Exactamente. y no lo voy a pasar. Claro. Flores Colombino, que creo que lo extrajo de un autor brasileño, decía una frase que es muy interesante, que decía, en materia de sexualidad humana, de las puertas hacia adentro, entre adultos responsables y sin afectar la sensibilidad de los que participan, todo está permitido. Pero esa frase hay que desglosarla. Entonces, era, de la puerta hacia adentro, yo no tengo por qué obligar a nadie a que vea lo que yo estoy haciendo, porque no tiene por qué ser así. Tiene que ser en un ámbito privado, entre adultos responsables. Claro. Saco los menores que todavía no tienen discernimiento de determinadas cuestiones y los protejo. Cuando digo adultos responsables, hablo de adultos responsables, no hablo de género, no hablo de número, hablo de adultos responsables, ¿verdad? Y sin afectar la sensibilidad de lo que... ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, está todo permitido. Y así es. Hay mucha hipocresía porque, ay, no, Demasiado. ¿cómo van a ser más de dos? No. Es muy común que sean 3, es muy común que sean 4, ¿verdad? Y esas cosas existen. Entonces yo lo que pretendo es de que a las parejas, no es que digan, vamos a hacer cualquier cosa, pero que sí, que se hablen, que se conozcan. Como él decía, yo le pregunto o trato de evaluar qué cosas les gustaría y que la mujer diga, ¿sabes qué? La próxima vez me gustaría tal cosa. Claro, ¿verdad? una proposición. Y que el tipo diga, ¿por qué no? ¿Qué me cuesta a mí? ¿Verdad? Probar. Salir un poco de esa rutina, porque si no lo vamos a hacer durante 30 años, con la misma mujer, el mismo día, a la misma hora, en la misma cama, del mismo lado de la cama y más o menos siguiendo un plan definido. protocolo. Empieza así, sigue así. No le Aburrido. puede divertir a nadie. ¿Verdad? Rutina. La Acá tengo rutina. Exactamente. una cuestión de que dice, yo no tengo imaginación, me dice Alejandro López. ¿Cómo se puede trabajar la imaginación? Porque para el hombre es habitual, no digo para todos, pero para muchos, mirar pornografía o constantemente estarse estimulando en las redes sociales con las tantas colitas que Sí. aparecen, o no solamente con colitas, con rostro o con lo que quieran ver. Pero para la mujer. Buena pregunta y buen planteo. Yo no tengo imaginación y él se da cuenta que tiene una especie de carencia. ¿Cómo puedo hacer para alimentar? Bueno, nosotros damos una charla en el consultorio que se llama Respuesta Sexual Humana, que es una charla sobre la fisiología de la respuesta sexual humana. Esto está establecido hace muchísimos años, de las investigaciones de Masters y Johnson allá por los 50, etc. Después viene una psiquiatra neoyorquina, Helen Singer Kaplan, que es Master Johnson, Helen Singer Kaplan, digamos, son autores de culto de la sexología humana. Y esa línea de respuesta que es deseo, excitación y orgasmo, nosotros se las explicamos y les hacemos ver la importancia de la fase de deseo y le hacemos, bueno, algún tipo de juegos o de técnicas como para que empiecen a estimular ese tipo de imaginación. Hay charlas informativas, sobre todo buscar información con algún profesional de su comunidad. Yo ya me estoy imaginando ¿Qué te algo. imaginaste, Quique? Me estoy imaginando a alguien, no te puedo decir su nombre. pajarraca. Tiene unas curvas, tiene unas plumas
Y vos sin Tiene freno. un pico. Te Tengo- quiero dar un besillo. Mensajito, dice, sálvale Val Necaxa siempre. Parece que dice Elías acá, yo creo que Salvador es Team Sangre, dice. Está viendo Elías el programa, te manda gracias, saludos. Elías. Saluda a Eli que se está recuperando, mi Recuperate amorcito. Ejemplo de que el talento natural vence al que es paciente, dice acá. Tío Salvador siempre le va al Necaxa, ya leímos eso. Juan es virgen, dicen acá, ya se están discutiendo entre ellos. Vos debutaste con Raúl, dicen acá, por Elías. Bueno, no tenemos más mensajitos tan interesantes. Acá hay varios, sí, pero, tenés en Twitch. prohibido leer el tweet. Mauri, no se puede ni leer cuando está explicando algo importante, pero Sí. vamos por ahí. Cállate, doctor, tengo que leer acá el mensaje que no dice nada encima tuyo, ¿verdad? Tranquilo, se lee cuando se puede. No me vaya a poner estar mal porque vengo de una Sí. reunión muy interesante, muy importante. Vengo muy contento, muy feliz y no me vaya a ¡Epa! sacar. Una amiga entregó en el funeral de su marido, estaba muy deprimida, había que consolarla. Eso es lo que quieren que ¿Qué lea. es lo que quiere que leamos? Esa pelotudez se lo dicen que lea, pero para eso me apura. Para eso que ya estoy yo. Machirulos. Ay. Son machirulos. Gran ¿Saben puta. que los muchachos también No, cuando eso es se humor sienten- negro. cuando se sienten evidenciados de que o no funciona bien o que no le hace llegar al orgasmo a su pareja, sí o sí le hace de problemática a la mujer? Sí. Yo conozco hombres que cuando son rechazados les duele tanto el rechazo que al final terminan hablando de la mujer. Ay, pero No, eso- porque ella es tal cosa, ay no, pero ella esto, ay no, pero ella lo otro. ¿Qué pico ella va a decir si se metió luego con 20 tipos? Sí, es un clásico. Ese es un clásico. Van 65 años de esta revolución cultural, que es esta revolución sexual iniciada a punto de partida de este hito farmacológico, de la píldora, y todavía tenés parejas que vienen y que él le echa a ella la culpa de su disfunción eréctil. No se Sí, le para, sí, o que no ¿verdad? puede. Y la culpa es de ella porque ella no sé qué, que esto que lo otro, y la mujer me mira como diciendo, doctor, diga algo. Y yo le digo, señora, quédese tranquila, que a él no se va a parar con él y con nadie. Y le explico al señor, le digo, señor, usted es diabético hace 30 años y su vascularización no es lo suficiente para que esos cuerpos cavernosos alcancen la presión de llenado necesaria. Así que, señor, no le eche la culpa a su señora, porque esto es una cuestión estrictamente de patología, ¿verdad?, que podemos resolver, pero no tiene nada que ver con la actitud de su señora. El que tiene el problema es usted. Es usted Y que yo está en del ese- otro y yo en lado. ese sentido, no tengo nada de machista, la verdad. Puede ser que tenga alguna cuestión muy atávica ya en el fondo, pero lo minimizo ¿De muchísimo. qué signo sos, doctor? La pregunta del millón. Yo soy de Capricornio. Ah, Soy mira. del 16 de enero, soy de Capricornio. Capricorniano. Sí, y bueno, pero en esto, cuando yo llegué me di cuenta que había mucha desinformación, Mucha. gente que venía incluso con niveles universitarios y venían manejados por tabúes, ¿verdad? Es que era eso, doctor. Sí. Estábamos todos manejados por tabúes. Sí. No tenías que hablar de sexo porque hablar de sexo ya era grosería. Totalmente, sí, señor. Entonces, muchas preguntas quedaban al aire y tenías que cometer errores para comenzar a aprender, porque de los errores se aprende. Así mismo. Dice Mauri, no creo que filtro, el asunto es que los mensajes quedaron muy abajo Sí. y tiene un sistema muy... No es como en el teléfono que... aparte de mucha tecnología no entiendo, pero si encuentro preguntas que valen la pena voy a leer. Ahí está. Mauri, por ejemplo, que se está playando porque no leemos. Mi señora quiere de todo, nomás, dice, no le gusta la previa, me tengo que preocupar, dice. Por supuesto. Ese otro estilo, ¿no? Acá uno tiene... Son las menos, le diría a Mauri. Mauri. Son las menos. Tiene una ventaja, no le va a costar mucho trabajo satisfacerla, ¿verdad? Pero a los efectos de la realidad son muchas más las mujeres que están pasando a otro tipo de demanda, a otro tipo de necesidades, ¿verdad? Y esas son cada vez las menos, ¿verdad? Hay un tema generacional que viene cambiando, las mujeres son cada vez más exigentes, sí, a todas les gusta que haya un tipo que las corteje, en fin, que esto que lo otro, pero
una vez que se pasa del cortejo a la formación de la pareja, todas quieren un hombre que se ocupe de determinados temas relacionados con su placer. Ahí está. Doc, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Número de contacto para que las chicas sigan yendo a consultar, para que vayan con su pareja, para que los muchachos acá del chat, del Twitch, de YouTube, de todo vayan a Bueno, consulta. Estamos en Instagram, doc.aguirre. Ahí aparece en así pantalla ya en nomás. el zocalito. Sí, Doc Aguirre. Después estamos en Facebook con Sexología Clínica Paraguay. El teléfono de consultas o para reservas es el 0982 401 000. Es muy fácil. 0982 401 000. Para que aprendan de memoria, muchachos. Sí, sí. Y bueno, ¿Aceptarías de nuevo una visita? Lo que pasa es que nosotros ahora recién acá en la Popu nos estamos ayornando con Acomodando. este tipo de informaciones. sí. Si aceptaría venir otra vez. Claro, volver. Pero, por favor, sería un honor volver otra vez. Digo, así que cuente conmigo. Yo soy muy colaborador de este medio que me ha dado. Hace 8 años que colaboro con el medio. Hace muchísimo. Empezamos en la época que era solamente radio con Clary, cuando era solamente Monte Carlo. Monte Carlo, sí, me Después acuerdo. pasamos A TV. Pasamos a hacer simulcast, en TV y radio. Pero ya he ido a varios programas, así que sería un gusto, ¿no? Hay ningún Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Lo esperamos Espectacular. entonces la próxima semana nuevamente. Señoras, señores que están ahí del otro lado, no se muevan. Después vamos a terminar de leer los mensajes, no se sientan desleídos. Los mensajes que no valen la pena leerlos, bueno, se siguen plegando ahí en casa. Pero volvemos enseguida. Pausa. Señoras y señores, por favor. Bueno, Los micrófonos quedan vamos. abiertos, ¿verdad? Micrófono abierto. Micrófono abierto. Micrófono. Para los muchachos que no saben dar. Gracias. Ay, pobre. No, Qué lástima. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Correo allí! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. Quiero ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar. ¡Hueva! Mi amor, te quiero. Ingrata, mala gata.
Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este pasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás. Sí, está llorando mi corazón por tu falso amor. Cuando pienso en las horas de tu amor y en tus brazos, queda esta noche fumantarme mi alto paso. Te quiero. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. No, no te. ¿Y los machirulos de Cerro dónde están? ¿Dónde están los machirulos que no saben del orgasmo? Arriba las palmas. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Dónde están las palmas de los que no saben qué es un clítoris? Arriba y arriba las palmas y dice y Pero yo no dice. puedo creer todavía que haya personas en este siglo que no sepan lo que es un clítoris. Y es tan fácil googlear. Sí, Está en ¿verdad? Google, preguntas, te responde, te pone imágenes. Hay que aprender a descubrir el cuerpo el cuerpo fascinante de una mujer. Acá dejaron una pregunta que yo creo que podemos abordar la próxima semana. ¿Le podrían preguntar al doctor por qué actualmente hay mucha inclinación de hombres que se definen heterosexuales hacia transgénero, pero no quieren aceptar, dicen acá? Temón ese es. Voy a sacarle luego una foto a ese comentario. Acá, ese es un temaña. Listo, enviado al grupo. Podrían preguntar. Listo, ya le saqué una foto y envié al grupo. Ese yo creo que es un temón. Porque hay una aceptación ahora, según la estadística, una aceptación muy alta de los Sí, es muy cierto lo que dice acá transexuales. Pedro Mar. Existen los momentos donde ellos hablan de joda y podemos escribir joda también. Cuando están en algo serio, aporten. aportar comentarios serios. Claro. Y después así de tanto en tanto, un chistecito, pero que no sea tan guaso tampoco. La homosexualidad es mal vista en nuestra sociedad, dice acá Juan. Entramos a un banco, pelamos los fierros y todos abajo. La alarma se acciona y no podemos zafar. Llega el comando, nos va. Poneme más fuerte la música. ¿Dónde están? Si ellos no aparecen, somos todos. ¿Dónde están los machirulos que no saben dónde está un clítoris? Que levanten las manos los machirulos que no saben dónde está un clítoris. ¿Cómo dice? Los machirulos de Cerro. ¿Dónde están los machirulos de Olimpia? Acá. Karim, vos sos terrible. Parte ya. Señores, llegó el momento del para qué nos citaron, ¿verdad? A este programa para darle honor y homenaje al Diario Popular. Y hoy lo que menos hicimos fue leer el diario y ahora rápidamente pasamos. Vamos a leer el diario, Oscar. Sinceramente, se nos fue la mañana. Tan interesante lo del doctor, la visita del doctor. Aparte, tan rico la hamburguesa que nos trajo el amigo. Y, por supuesto, ahora hay que actualizarse con la información. Sí, señores, sí. Cuando dijo rico, yo dije, ¡ah! Todito nos quedamos. Acá pues nada, sexualizamos.
Vamos a la tapa del Diario Popular del día de hoy. Dice, contador de Lalo Gómez esperó agonizantemente ya al fiscal y a Poli, dicen acá. Al ver que iban a allanar su casa, se pegó un tiro. Muchos dicen y hablan de que supuestamente también esto no es verdaderamente así como lo están pintando, sino que más bien fue a que le ayudaron a que pudiese sacarse la vida. Pero bueno, eso todavía continúa en investigación. ¿Quema archivos? Sí, quema archivos probablemente. Por otra parte, en la ANR, recurso contra plan globalista. Hombre, ahí se bañan desvalores, dicen nuevamente. Y acá esto tenemos en la sección de farándula nuevamente. Pip, 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 pip. Reconciliación blanqueada. Pájaro Benítez picotea llegué con su pájara. Oh, qué amor. Ahora no tenía que estar Quique. ¿Dónde está Quique en estos momentos? Estaba en el baño, se fue. Está cambiando el agua. Estoy ordenando mi casa porque demonio no limpia más mi casa. Está todo haga. Está todo desorganizado. Todo sucio, está lleno de polvo, barro, la puta. Página 13. Pájaro Benítez picotea llegó en su jaula. Hey. Pájaro Pío volvió con su señora, con la que era su esposa. Acá dice que sí. Acá dice, volvió el amor para el Pájaro Benítez. Hey. El pelotero Edgar Pájaro Benítez fue visto en una farra familiar donde acompañó a su esposa Patti González. En el video compartido por el chismoso No Soy Yo, Freddy Vera, conocido como El Churero, se observa cómo el jugador saca sus pasos prohibidos con su cuñado ante la atenta vista de su doña, que se veía muy contenta por la reconciliación. Recordemos que la parejita protagonizó el año pasado varios escándalos de denuncias por presunta infidelidad y hasta violencia intrafamiliar. Hey. No, ese es jodido. Es jodido. Más titulares. Sí. No perdono polvos ni mensajes, dice acá en la página 12, también al ladito nomás. Romina Ramírez, la Miss Bebota 2017, dijo Miss que... Bebota. Miss Bebota, sí. Romy, es verdad que no perdonas cuernos ni polvos. Asimismo, la verdad que no perdono cuernos, sobre todo los polvos. Es decir, que hayan tenido sexo ni mensajes, porque una vez que la persona pasa esa raya, ya no se vuelve de esa situación. Se me concentré bien ahí. ¿Encontraste alguna información, querido compañero, que te haya llamado la atención? Era Mr. Gordito, no Mr. Fotos, ella. ¿Por qué? Página 14. Se enojó el princeso, hey, el titular. Lucio Amarillo, segundo princeso del Mr. Gordito, dijo que él tenía que ganar, que el triunfador ganó porque era amigo de todo el plantel y del jurado, hey. Hay algo que siempre me llama la atención cuando hay informaciones principalmente de esta índole. Ocapulleuma, otro ataúd en Panteón. ¿Qué? Página 7 del Diario Popular. Vecinos del cementerio de Coronel Oviedo, Oyeruré ayuda, ya que vienen soportando hace días el olor insoportable que emana del Campo Santo, donde Ocapú un cajón. Este mismo hecho ya se dio en varias oportunidades en otros cementerios del área central. Situación. Después en la página 11, ahí cerquita nomás, ya aparece la amiga de demonio, de Diablo. Dice, Miss Bolt fue atacada con un vaso. Vane dice y piden, busquen ayuda profesional, y ahí al ladito aparece la foto de la señorita en cuestión que le tiró el vaso. Vane Moraes, Miss Bolt, contó que fue atacada por la modelo Ceci Guanes a la salida de una discoteca. Vane, contanos qué pasó con Ceci y acá. Cuando salía de una disco, estaba por subir a mi camioneta, fui atacada físicamente por Cecilia Guanes. A los pocos segundos ya se sumó otra mujer, Luana Rodas, quien además, según información que me proporcionaron, tienen varios antecedentes penales y... Ay, juez. No, este tema cada vez más YTU. Podemos invitarle a la Miss Bolt para saber...
Todavía, claro que Claro sí, que dice sí, acá. el demonio tiene su tema ahí. Bueno, y tienen que comprar su diario popular. Aparece también en la contratapa deportiva. El Ciclón quiere escapar de sus Ciclón, perseguidores. Y, bueno, vamos a nuestra invitada. Ella está presente con nosotros, ya llegó. Hace rato cuando llegó yo estaba leyendo el diario Hop y así me desconcentré. Ella vino con unas botas. ¿Te gustan las botas así Preciosa, largas? Impresionante. Sí, con esa... Bella, ¿cómo se mantiene esta mujer? Es extraordinario. ¿Cuál será su colágeno? ¿Qué será que hace? Yo pensé será que que estaba hace? por España, acá como cuando el muñeco se fue a España, ¿ustedes se acuerdan? No. Yo pensé que ella estaba por España. De la nada, el otro día me salió un TikTok y ella decía, mostraba su pasaje, o sea, no era pasaje, su pasaporte de que 3 veces ella quiso irse a España, después se casó. Y no sé cómo, yo dije, Oh, se casó, se nos fue. Porque le dicen, pues, ¿por qué no te casás y no te conseguís una vida? Y le preguntan un par de cosas y ella respondió. Y hoy está con nosotros, nada más y nada menos. Ponchale ahí desde la bota. Mira lo que son esas botas, ese fajo de euros. Y si tanto me quieren investigar, miren, a ver, Agua Puxa comprobante de ingreso ARI. Hoje que a Perla Alegre vai ficar louquita. demonio. Demonio. ¡Demonio! Esto es obra tuya, hermano. Hacete cargo. Demonio Producciones presenta. Patazo otra vez. Para poner el micrófono. Hola, señor. Hola. Adelante, señorita. Sí, adelante a la mesa. Adelante a la mesa. Véngase. Dale, uno con el dinero. Yo quiero, por favor, para que me toque. Perla, ¿qué es lo que pasó? Yo pensé que vos estabas por España. No, lo que pasa es que... Acá, el micrófono. A ver. Sentate. Mi maleta, porque tengo las ¿Tenemos remeras. maleta? Sí, tengo las remeras para la gente que llama para regalarles remeras. Tenemos remeras para regalar a muy los bien. machirulos que no saben dónde está el clítoris. Sí, porque eso no se vende, se regala. Sí. Y también voy a querer también regalo para ustedes. Tenemos regalos. ¡Qué gusto! En UP nos suelen regalar muchas cosas. Y ahora, gracias, muchas gracias. Con inteligencia, miren, Mira esto ya todo es. lo que estamos Él tiene que ser para mí. Yo soy gordito. Si me quieren Gordito investigar, sexy. miren. Muchas gracias, Perla, muy amable. Entonces, ya que ustedes me quieren quemar, yo le voy a quemar a ustedes. Pónganse la remera. Ahora. ¿Qué pasó, Perla? Contanos un poco una ¿Qué cosita. pasó? Que así tengo que andar porque me bloquearon todos mis bancos, Andicatuy, Arajala, Cheplata, la plata que la paraguaya Goyeja y Juina. Sí. Entonces a veces hay de repente algún que otro extranjero que te paga mucha plata. ¿Qué nos regala? Sí, ese es real. ¿Y cómo vas a comprar? Uno luego empezando por la casa de cambio. Yo tengo que tío, peche prima, peche, que se vayan a cambiar la plata porque también en la casa de cambios corrigo, por eso estoy así. Para llegar. Yucu. Entonces mi problema es en la casa de cambios, Ok. que también te piden Comprobante. comprobante, o sea, de dónde sacaste la plata. Y como pico voy a decir, por mi belleza, por mi compañía. Tenemos. Ok. Y así, entonces tengo que andar así, sí. Peisaiko. ¿Cómo se llama este Ahí muchacho está. que anda con su fajo? ¿Cómo Yo- era? Mocachino. Sí, y así tengo que andar porque no sé dónde guardar mi plata porque tengo bloqueados mis bancos, porque hice muchos movimientos, entonces me están investigando. ¿Y qué vas a ver? Acá tenemos todos los euros. Falta cambiar. ¿Qué vas? Pero te van a investigar, pero si tenés como. Pero el tema Es pues mucho es, yo encima. pues no quiero maquillar, esa es mi queja, que yo ya no quiero maquillar más. Y ninguna chica que se dedica Claro, no a quiere eso. maquillar la cuestión. Claro, porque uno se pone, bueno, quiero hacer mi ingreso de dinero y ese dinero que es, señorita, y de la prostitución. Punto. Chingo ante la hipotada. Claro que sea más transparente. Y así que las cosas se llamen por su nombre. Pero te consulto algo. Según nuestras leyes, lo que pasa es que también hay una cuestión de leyes. Ajá. Si es que por ahí eso, acá no es prohibido, en otras partes del mundo. No, y justamente, para que
Eso es, por eso quiero luchar, para que sea permitido. Entonces, ¿por qué las chicas tienen que maquillar? Tengo un sugar, fulano me regaló, sultano, ¿hace cuánto que hubo el último, a ver, viste que pienso pues para no Claro. quemarle a nadie, Claro, ni quemarme claro. a mí misma, entonces, Para ser prudente. nombres no voy a luego decir. O sea, el último desfile, el último Giordano, qué sé yo, que hubo acá. Entonces, ninguna chica no puede decir vivo del modelaje porque no hay pori. Entonces, esas mismas chicas también, yo quiero que se unan a mí. Yo sé que le va a costar porque nadie se quiere quemar públicamente. ¿Saben de qué estoy hablando? Que tienen que estar maquillando su... Su ingreso. Sus ingresos. Sí, así mismo es. ¿Vos qué signo sos, Perla? Acuario. Acuario, Tauray. Acuario. Sí, me gusta mi libertad. Y quiero que todas las mujeres sean libres. Que puedan ser libres. Vamos pues, Tenemos sortear. sorteo para las personas que propongan para saber cómo puede hacer Perla para que más chicas se unan a ella, a esta noble causa. Porque Una para mí noble causa. Para mí es una noble causa. El que quiera hacer con su vida lo que quiera hacer, como le gusta, como le place, tiene que vivir como le gusta y como le place y tiene que ser libre dentro de lo que le guste. A ver qué dice Upeyuma Fabi, dice, y se enojan acá. ¡Ah! Que traiga la plata de la Argentina acá, nadie le va a preguntar de dónde sacó esa plata, dice. A ver qué más tenemos. Valle es que no sea de ningún comercio, que no sea de Villamorra. Ah, no, claro, que siempre el dinero es más Valle. Cuando Guaú la gente piensa que no es de Villamorra. ¿Qué dice Fabi? Creo que estás mucho más linda que cuando estabas en modo fitness para mi gusto. Yo también creo lo mismo. Qué diosa que viniste hoy, Perla Alegre, Fabi Martínez, dicen acá. ¿Qué más tenemos? De paso voy a hacer propaganda de Ahí mi está. complejo, que voy a abrirlo, solamente es para mujeres. Lo voy a abrir en septiembre, voy a inaugurar otra vez. El complejo va a tener gimnasio, peluquería, spa. De paso, ella ya hace propaganda, lo siento. Ay, demonio, vuelve al gym, todos van a volver. ¿Sabes qué? Te propongo algo. Más que gym, ¿sabes qué? Tenés que averiguar que ahora está mucho dentro de este rubro, ¿verdad? Sí. Dentro del rubro, para que se pueda profesionalizar el tema con estos entrenamientos tipo Kegel. El entrenamiento Kegel es para no solamente fortalecer el piso pélvico por distintos factores para la mujer, sino que es para tener un mejor movimiento de ahí de la parte de abajo para el otro. Del meneo. Del el meneo. el meneíto. ¿En serio te digo, Usted- Perla? Mira lo que vengo a enterarme hoy, no Sí, sabía. Imagínate, si vas a tener tu... Y porque forma parte de la fisioterapia y de una recuperación. Pero también sirve para para que apriete mejor. Carajo, este puta lo que hay Voy a quedar más acá. contigo entonces, Fabi, porque ahora me estoy enterando de eso. Te no sabía. digo, Perla, si vas a abrir ¡No tu hay complejo... nada dentro! ¡Quique! ¡No estás vos, Perla! Espera, Quique. ¡No hay un carajo, boludo! Pero no va ni a traerte luego acá. ¿Cómo pico va a traer acá dinero siendo que Pero, a la bien. salida acá sabes cómo está la situación con los motochorros, ¿verdad? No Obvio. hay tampoco seguridad nivel Dios. No puedo Yo hablar. lo que hice con esto es más o menos... Recrear. sí. Porque Recrear. no voy a poner, ahora que tengo bloqueado todos mis bancos, no voy a poner debajo de mi colchón de mi Obvio, plata. no te vas a regalar ¿Y tampoco. dónde está guardando tu plata? Perla? Fuertísimo es la pregunta. Es como si fuera que vayan a asaltarle a Claro, fulano, se va a tal, me está regalar. diciendo, No. Tener una caleta. Una ¡Eso, caleta como Pablo ¡Pasa, Escobar. hueva! Y Griselda Blanco me llamó. Griselda. Mentira. Me encantaría, qué malita la nena. Tiene vergüenza, las chicas tienen vergüenza de ser expuestas, dice acá. Y uno que es 797, yo quiero participar del sorteo. 204, yo quiero participar del sorteo, dice Ale Top también. Para quienes quieran la remerita de nuestra invitada, tienen unos minutos más. ¿Cuántos minutitos les damos para que puedan dejar sus mensajes? Y ahí ya, 2 minutos. En 2 minutos más tienen que dejar sus 3 últimos números y Perla va a elegir a quién le va a entregar la remerita. ¿Les parece? Niñas y niñas. Ahí está, 069 para el sorteo, dicen acá. Sebas, Quique, ¿dónde está? ¿Ya limpió toda su casa? Ah, bueno, ya se fue, Quique. Bueno, Perlita, entonces lo que vos le pedías a las chicas, hay una chica que es contadora de las chicas también. Sí. Nunca me acuerdo de su nombre y le pido 1000 disculpas, pero ella ya habló con estas chicas sobre esta cuestión de cómo hacer con las documentaciones. O sea, vos estás en regla entonces con toda tu documentación de la SET. Sí. O sea, Pero facturación, todo. es como te digo. Yo, por ejemplo, esto es una cosa. Ese es un negocio aparte. Claro, este es un negocio aparte. Pero después el negocio de... Del eso, del Q otro. Sí,
estoy tratando de cuidar, Gina, para tu no vocabulario. ser tan vulgar. Entonces, eso es lo que quiero hablar, cómo llevar esa platita en el banco. ¿Y no te asesoraste con alguien? ¿No Yo tenés tengo mi contador, yo tengo todo, pero lo que pasa es que también nosotras, las trabajadoras sexuales, necesitamos ser oídas. Claro. En todos los sentidos, mismo el tema de salud, alguien nos tiene que escuchar, o sea, dónde pueden acudir también ellas, de repente después de todo lo que yo justamente fui tirando en el TikTok, se acercaron muchísimas mujeres a mí, que bueno, Perla, hasta los trans. O sea, abrió como una cuestión que de la que nadie estaba hablando. Estamos hablando de manifestarnos. Yo creo que es una buena alternativa, pues necesitan ser escuchados y son derechos. Sí, porque hay gente, o sea, que trabaja ahí de repente y están enfermitas y le cuesta porque todo está caro. Todo sube, y hago sobrina, todo está caro, tía. Entonces, de repente es por eso también. Por una cuestión. Entonces, Sí. yo creo que deberías de asesorarte con algún abogado, Perla, que pueda ayudarte, que pueda darte más información a nivel legal. Porque Sí. una vez que puedas entender las leyes, ahí vas a poder pensar en qué vas a proponer para que se pueda, o en qué trabajar, o en qué propuesta. Y yo estoy esperando que ellos se comuniquen conmigo en que me van a ver, los políticos y cosas así de repente, que pongan alguna ley para Que puedan nosotras. hacer algo. Acá en Paraguay, que se nos escuche, que se nos... Sí, total, nosotras niños le damos también la felicidad a muchos, o sea, a ver... Claro, hacen felices a varias Y personas. sí, entonces, si nosotras, no sé, no hay tanto amor sin nosotras. Claro, no hay un amor. Tenemos... Aunque sea por dinero, igual, es amor, es cariño, es tiempo. Oye, pues, Es mamá, tiempo, ahora es ya se tiempo. está, ahora ya se está portando como ella quiere. Te tiro los numeritos para que vos me elijas el ganador. Tenemos 797, el 204, 069 para el sorteo, 169 y 543. Quiero la remera también. Aguante Perla, dicen acá. Gladys Galeano. Y si Que elija el caballero, que elija que elija el premio, ya que Podemos está muy regalarle calladito, no sé por a qué. Gladys por el día del A orgasmo. Gladys, sí, por el día del orgasmo, a Gladys, Ahí está. 543. ¿Qué tamaño de remera, Gladys, te Ahí está. guardamos? Y después tenés que al numerito del WhatsApp del programa para saber dónde vas a retirar tu remerita, ¿ok? Bueno, pero los últimos minutitos antes de irnos quiero cederte a vos el fiu fiu, si hay algo más que quieras decir, contar. Te cuento a cuánto está el dólar. ¡Me encanta! Por la duda. ¿Para qué Por la tanta duda. plata? 7.210 y a la venta 7.320. Si vas a cambiar, yo de por ahí. Me encanta. Sí. Bueno, el fiu fiu de la semana con la señorita Perla Alegre. ¿Cuál es nuestra fotito del día, señora, señor? No. Ya está. ¿Quién es? No entiendo. Acá está. Tienes que leer. Es para leer el fiu fiu, acá el mic. A ver, ¿quién te tuviera cerca, mi vida? Acá. Para ir- Ahí, Perli, para que yo con el ahí. micrófono, Eso, ¿sabes para qué que pasa? se te vea bien. Mi problema con el micrófono es que si yo no agarro... Y acá. Desastres son ustedes con lo que son desastres. No, yo cocino. Tenés razón, me tenés están razón. incentivando. Viste, no me pasaron el otro micrófono, pues, yo quería agarrar. A ver, ¿quién te tuviera cerca? ¿Quién te tuviera cerca? Mi vida para vivir con ese color, derretime contigo en la llama de nuestro amor. Pero no dije como tenía que decir. Y decí de nuevo. No, yo necesito escuchar con la voz. Con la voz. Ah, con la- bueno. Obvio, y ponerle... No, pero espera, me voy a poner ahí al lado. Dale. Bueno. Espera, Está espera, bien, espera, no, Pepe. Sí, Ponele que me vas a decir esto a mí. correcto. Ahí de frente. Ahí. Sí. Quien te tuviera cerca, mi vida, para vivir ese calor y derretirme contigo en la llama de nuestro amor. Ahí está. Ay, sí suena diferente. Sonó diferente. Bueno, muchísimas gracias. 12 en punto. Gracias, Perla. Gracias, Richard. Agradecido. Gracias a Salva, ustedes. que ya se nos fue también. Quique, que ya está terminando de limpiar su casa. Gracias a todos, a los de YouTube, Twitch. Un abrazo gigantesco. Nos reencontramos nuevamente el lunes. Chau, chau. Chao.